Vamos a hablar ahora sobre, continuando, ¿no? Lo que es el tema de patología arterial, un tema bastante también importante, bastante frecuente, ¿no? Que creo que algunos de ustedes han tenido también oportunidad de ver alguna resolución quirúrgica de estos casos, que es la enfermedad arterial periférica, ¿no? Como les digo, es bastante frecuente. Nosotros siempre tenemos casos de esa patología, ¿no? En mayor, algunos que se resuelven quirúrgicamente, otros que solamente en manejo médico. Dentro del manejo quirúrgico, como van a mencionar seguro sus compañeros, hay la parte de la cirugía, pues, convencional, cirugía abierta, y también hay la parte de la cirugía endovascular, que acá también sigue teniendo pues bastante avance, así como pasó igualmente con aneurisma, con disección, ¿no? Justamente ayer nomás tuve una oportunidad de realizar una cirugía de una paciente con una obstrucción arterial pues importante, de arteria femoral superficial, y que le tuvimos que hacer una cirugía de revascularización, un bypass. Y en este mes por lo menos he tenido bastante oportunidad de poder ver eh, y tratar a estos pacientes, ¿no? Justamente en mi grupo de práctica con el que estamos llevando ahora, les mandé una angiotem, una angiotomografía, el día de ayer, que después lo vamos a desarrollar, ¿no? Y obviamente también les comentarles pues con el resto, ¿no? O sea, es una patología que tiene su frecuencia, ¿no? Incluso cuando estuvo en el auge del COVID, las obstrucciones arteriales, ¿no? Por el tema trombogénico, aumentaron bastante su incidencia, ¿no? Yo tuve bastantes casos de trombosis ilíacas, ¿no? Que hemos tenido que operar, hacer bypasses, ¿no? Hacer embolectomías, ¿no? Diferentes enfoques terapéuticos de acuerdo al cuadro que hemos tenido. Entonces, es importante conocer, ¿no? Siempre diagnosticar. Acá nos vamos a referir más que nada a la parte de la enfermedad arterial periférica crónica, ¿no? Pacientes que ya tienen, pues, su enfermedad arterial con diversas manifestaciones. Acá seguro vamos a conversar acerca de lo que es las clasificaciones, la claudicación, que es el síntoma cardinal, ¿no? Y cómo evoluciona pues, también esta enfermedad, ¿no? Si es que no, como toda enfermedad generalmente crónica, ¿no? Pues tiene una historia natural, una evolución, ¿no? Y justamente la intervención pues del médico en este caso es evitar pues la progresión y el empeoramiento de la enfermedad, ¿no? Pues una enfermedad progresiva también, ¿no? Comienza generalmente con algo leve, va avanzando y lo peor de la enfermedad arterial periférica, pues, es que puede comprometer la vitalidad de un miembro, ¿no? Y obviamente el paciente puede acabar en una amputación, ¿no? O sea, algo como, muy relacionado también como pie diabético, también acá el riesgo justamente es eso, ¿no? Que pacientes pueden llegar a una amputación, ¿no? Y obviamente nuestro trabajo, ¿no? Como en la parte vascular, pues es justamente evitar llegar a la amputación, ¿no? Vamos a tratar de revascularizar, tratar de salvar los miembros, en este caso miembros inferiores, que es lo más frecuente, ¿no? Y justamente pues todo parte de un buen conocimiento del cuadro clínico, del diagnóstico, qué medidas de diagnóstico tenemos y obviamente ya enfocados al tratamiento, ¿no? Entonces, todo este tema lo va a desarrollar tres de sus compañeros, está Enma, está Brenda y está Manuel. En ese orden, por favor, van a exponer. Sí, doctor, en ese orden. Perfecto, muy bien. Ok, entonces sin más preámbulo, por favor, comiencen con el desarrollo del tema. Por favor, Emma, comienza. Ya, doctor. Doctor, buenos días y compañeros. Vamos a desarrollar hoy día el tema de enfermedad arterial periférica. Siguiente, por favor. Ya. Como una definición, vamos a entender que la enfermedad arterial periférica es cualquier proceso patológico que va a causar lo que es una obstrucción del flujo sanguíneo arterial sistémico. Por eso vamos a excluir lo que son las arterias coronarias y las arterias cerebrales. Dentro de la práctica clínica habitual, vamos a ver que va a haber una mayor obstrucción en las arterias que irrigan las extremidades inferiores. Este dicho estrechamiento va a provocar lo que es un descenso del flujo arterial y esta falta de oxígeno, de sangre oxigenada, va a ser la causa del dolor de las extremidades al caminar, lo que va a ser la claudicación intermitente o síndrome del escarparete. En estos cuadros más graves va a haber lo que es una isquemia de la extremidad que puede llegar a provocar lo que son lesiones tisulares graves como la gangrena. Siguiente, por favor. Dentro de la etiología de esta enfermedad, vamos a tener principalmente lo que es la arteriosclerosis en un 95%,
las enfermedades degenerativas como lo que son Marfan y Danlos, los trastornos displásicos como la displasia fibromuscular, las vasculitis como Takayasu o Leo Buerger, la trombosis in situ y el tromboembolismo, como el síndrome de hipercoagulabilidad. Dentro de la epidemiología vamos a tener que se va a dividir en dos, que son la enfermedad arterial periférica sintomática y asintomática. Se va a dar más lo que es la enfermedad arterial periférica asintomática. Esto se va a medir pues, por un índice tobillo-brazo, que va a ser menor a 0.9. Del 3 al 10% de los pacientes van a ser asintomáticos. Sin embargo, cuando va a haber mayor edad, mayor a 70 años, va a ser ya del 15 al 20%. También se puede ver con un ecodoppler que un tercio de estos pacientes van a tener oclusión completa de alguna arteria principal de la pierna. Y por cada paciente que tiene esta enfermedad periférica sintomática, va a haber de un 3 al 4% que van a ser asintomáticos. Dentro de la enfermedad arterial periférica sintomática, vamos a presenciar la claudicación intermitente y la prevalencia va a ser de un 3% a los 40 años y un 6% a los 60 años. En el cuadro de arriba vamos a ver que de cada 5 personas mayores a 65 años, una de ellas va a tener lo que es enfermedad arterial periférica. Y de este grupo, si lo ponemos de cada 10 pacientes, uno solo va a presentar lo que son los síntomas típicos como la claudicación intermitente. Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo, vamos a tener lo que son los modificables y los no modificables. Dentro de los modificables, que son los más importantes, vamos a tener el tabaquismo y la diabetes mellitus, que son los principales factores de riesgo para esta enfermedad. Después tenemos lo que es la dislipidemia, la obesidad, la hipertensión arterial y el estado de hipercoagulabilidad. Dentro de los no modificables vamos a tener la edad. Como ya les mencioné, a mayor edad hay mayor prevalencia de tener esta enfermedad y mayor riesgo. La raza, que es más frecuente en raza negra, el sexo en los varones y a veces hasta la carga genética. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la evolución de esta enfermedad arterial periférica. Primero vamos a tener lo que es una arteria normal. El paciente va a estar asintomático, pero va a tener lo que son los factores de riesgos que ya les mencioné. Segundo, vamos a tener lo que es una estenosis mayor al 60% en esta arteria. Y aquí va a aparecer lo que es el síntoma cardinal, que es la claudicación intermitente. Y por último vamos a tener lo que es una estenosis mayor al 80% y acá puede aparecer lo que son los trombos y una isquemia crítica. Eh, esta, en esta parte de la isquemia crítica va a haber una pérdida de viabilidad del miembro, vamos a poder, el paciente se puede llegar a ser amputado. También va a tener más morbimortalidad porque las amputaciones mayores, por el tiempo de enfermedad mayor a 2 años. Siguiente, por favor. En la presentación clínica de esta enfermedad vamos a tener que el 20 al 50% de los pacientes van a ser asintomáticos. Del 40 al 50% van a presentar un dolor atípico en las extremidades. Una claudicación intermitente van a presentar del 10 al 30% y una isquemia crítica del 1 al 2%. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a empezar con el síntoma cardinal, que es la claudicación intermitente. Este es un proceso arterial que se va a dar porque va a haber un disconfort muscular que va a aparecer con la actividad y va a calmar con el reposo. Esta claudicación típica solo va a aparecer en un tercio de los pacientes que presentan la enfermedad arterial periférica. En relación a la anatomía, vamos a ver que la claudicación, dependiendo de dónde se va a presentar, vamos a ver dónde está la obstrucción. Por ejemplo, si se va a presentar en lo que es las nalgas y la cadera, podemos pensar en un 25% de una enfermedad aortoilíaca. Si se va a presentar en lo que es el muslo, perdón,
podemos pensar en una arteria ilíaca o una femoral común. 2/3 proximales de las rodillas, podemos pensar en una arteria femoral superficial en un 50%. 1/3 inferior de la pantorrilla, podemos pensar que la obstrucción vendría a estar en lo que es la arteria poplitea en un 50%. Y por último, si la claudicación se va a presentar en el pie, podemos pensar que la obstrucción está en lo que es la arteria peronea o la arteria tibial en un 25%. Vamos a ver las manifestaciones clínicas según la instalación de la claudicación. Primero vamos a tener lo que es la oclusión aortoilíaca. En esta oclusión aortoilíaca vamos a tener que la claudicación intermitente se va a dar lo que es en los glúteos y en los muslos. Va a haber una palidez y una frialdad de la piel. Va a haber un mal relleno capilar y venoso. Después tenemos lo que es la oclusión ilíaca. La claudicación en acá se va a dar referida a lo que es el muslo y la pierna. Va a haber lo que es la ausencia de pulsos femorales, homolaterales a la lesión. Y también va a haber una mala perfusión distal unilateral. Después, lo que es la oclusión femoropoplitea. La claudicación se va a dar acá, en la pantorrilla. Va a haber presencia de pulso femoral, pero va a haber ausencia de lo que son los pulsos distales en el miembro afectado. Va a haber una coloración y una temperatura disminuida. Los rellenos arteriales y venosos van a estar disminuidos. Y por último, lo que es una oclusión distal, esta se va a dar, la claudicación se va a dar intermitentemente en lo que es la pantorrilla y el pie. Y en esta los pulsos femorales y popliteos van a estar presentes, pero los pulsos distales van a estar ausentes. Siguiente, por favor. Después vamos a hablar sobre lo que es la clasificación. La clasificación más importante es la clasificación de Fontenay, que esta va a clasificar en 4 estadios. El primer estadio va a ser los pacientes asintomáticos. El segundo estadio se va a presentar lo que es una claudicación intermitente y este se va a dividir en dos, lo que es el estadio 2A y el estadio 2B. El estadio 2A va a ser un estadio leve. El paciente va a tener la capacidad de caminar más de 150 metros. En un estadio 2B va a ser de moderada a grave. El paciente va a ser capaz de caminar menos de 150 metros. En el estadio 3 ya va a haber un dolor isquémico en reposo. Se va a clasificar igual en dos. El 2A es cuando va a haber una presión sistólica en el tobillo mayor a 50 milímetros de mercurio. Y en el 3B va a haber una presión sistólica en el tobillo menor a 50 milímetros de mercurio. En el estadio 4 ya va a haber lesiones tróficas. En el estadio 4A va a haber una úlcera y en el estadio 4B ya se va a hacer una gangrena. Esto va a ser importante para nosotros tener alternativas terapéuticas. Por ejemplo, en el grado 1, el tratamiento va a ser médico con antiagregantes plaquetarios y una marcha programada. En el tratamiento para lo que es 2A, también va a ser tratamiento médico. En el grado 2B podemos pensar ya en un tratamiento quirúrgico, endovascular o híbrido. Y en el grado 3 y 4 tenemos que hacer una arteriografía y un tratamiento con premura. Siguiente, por favor. Después tenemos lo que es la clasificación de Rutherford, que esta va a clasificar en 7. Vamos a ver que la primera es la categoría 0 es la sintomática, la 1 va a tener una claudicación leve, la 2 va a tener una claudicación moderada, la 3 una claudicación grave, la 4 va a haber dolor en reposo, la 5 va a tener una pérdida ligera de tejido, va a haber una úlcera no cicatrizante, puede haber gangrena focal con úlcera difusa del pie, y la 6 va a ser una pérdida importante de tejido que se extiende por encima del nivel transmetatarsiano del pie funcional, ¿no? Y en la equivalencia a la clasificación anterior que más se utiliza, vamos a ver que acá la categoría 1 va a ser igual que la 2A, la categoría 2 y 3 van a ser igual a la 2B, la categoría 4, que es el dolor en reposo, va a ser igual a la 3, y la categoría 5 a 6 va a ser igual a la clasificación número 4 del anterior. Siguiente, por favor. Vamos a ver también lo que es la isquemia aguda de la extremidad. Esta
te va a dar, tenemos que hacer una evaluación en aquellos pacientes que tienen síntomas menores a 2 semanas. Este va a ser un descenso de la perfusión de la extremidad, lo cual va a amenazar lo que es la viabilidad de esta. En la etiología vamos a ver dos importantes, que va a ser la trombosis arterial aguda, que esta es una urgencia programada, y la embolia arterial aguda, que va a ser una urgencia quirúrgica de un manejo rápido. También podemos tener lo que es un trauma arterial, una disección aórtica. Dentro del diagnóstico clínico vamos a ver lo que son las 6 P's, que es pain, que es dolor. Vamos a ver la frialdad, la ausencia de pulsos, la palidez, la parestesia y el parálisis. Después vamos a clasificar esta por la gravedad que va a tener. Vamos a tener 4 clasificaciones, que la primera es, vamos a ver la viabilidad y la clínica. En la clase 1, la viabilidad va a ser viable. En la clínica no va a tener deterioro sensitivo ni motor. En la 2A va a haber una amenaza marginal y va a haber una leve alteración sensitiva y motora. En la 2B va a haber riesgo inminente y va a haber una moderada alteración sensitiva y motora. Y en la 3 va a ser irreversible y ya va a haber una afectación sensitivo-motora completa y una necrosis cutánea. Siguiente, por favor. Después vamos a ver lo que es la isquemia crítica crónica de la extremidad, que esta va a ser ya una manifestación más avanzada de lo que es la enfermedad arterial periférica. Se va a presentar en el 1 al 2% de los pacientes. Van a presentar un dolor isquémico intenso al reposo, o también van a tener lesiones isquémicas cutáneas como úlceras o gangrenas en un paciente que tenga más de 2 semanas de evolución. El dolor va a ser en reposo, van a tener una presión en el tobillo que va a ser menor a 50 milímetros de mercurio y en el dedo que va a ser mayor a 30 milímetros de mercurio. En caso de las lesiones cutáneas, la presión va a ser menor a 70 milímetros de mercurio en el tobillo y 50 milímetros de mercurio en el dedo. Dentro de la clínica de isquemia crítica crónica vamos a tener que va a haber un dolor intenso del pie, excepto en los pacientes que tienen diabetes mellitus, ya que estos pueden sufren de neuropatías, ¿no? Va a ser muy severo, solo va a mejorar con lo que son los opiáceos y en algunos con dependencia del pie. Va a causar lo que es un dolor. La causa del dolor va a ser lo que es la isquemia que se está presentando, porque va a haber una pérdida de tejido. Usualmente los pacientes van a presentar ese dolor en la noche, entonces lo que van a optar es a frotarse o a caminar o a pararse. También se va a presentar en esta lo que son las úlceras y la gangrena. La gangrena se va a presentar lo que es usualmente en los dedos. Es más severo en la parte distal del pie. Usualmente van a ser iniciados por algún trauma local. Su evolución de esta gangrena va a ser tejido gangrenado, se va a hacer una escara, se va a encoger, se va a momificar y por último vamos a tener que realizar lo que es una amputación espontánea. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico, aquí tenemos que evaluar lo que es tanto la historia clínica personal y familiar. En cuanto a la historia familiar, aquí se debe incluir lo que es la existencia de enfermedad cardiovascular, así como también una enfermedad cerebrovascular o un aneurisma aórtico o una enfermedad arterial de las extremidades inferiores. Asimismo, pues se debe de incluir también la evaluación de lo que van a ser los factores de riesgo, ¿no? Como riesgos cardiovasculares. Ahí dentro también entrarían las comorbilidades y los síntomas relacionados con los distintos territorios vasculares. Para la evaluación ya también de esta enfermedad arterial periférica, además de tomar en cuenta la historia clínica familiar, se debe de tomar en cuenta, como ya estamos hablando, la historia personal del paciente, ¿no? Es decir, si tienen los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo actual o pasado, o tabaquismo pasivo, o enfermedad cardiovascular, o una enfermedad renal crónica. También se debe de preguntar al paciente si lleva una vida sedentaria o si tiene una historia de radioterapia por cáncer, así como factores psicosociales. Asimismo, también se tiene que indagar, ¿no?, sobre los síntomas neurológicos, transitorios o permanentes. Si este paciente, por ejemplo, siente dolor de esfuerzo en el brazo, sobre todo si este se acompaña de mareo, vértigo, o si hay síntomas, ¿no?, que indiquen angina, disnea, o si este
presenta un dolor abdominal que puede estar relacionado al acto de comer o si va a estar acompañado de pérdida de peso. Se tiene que indagar también acerca de la alteración, ya que va a haber una claudicación, como ya estamos viendo, una claudicación en la marcha. Aquí tenemos que ver si el paciente pues presenta fatiga, dolor, calambres, malestar, ardor y dónde va a estar ubicado estos síntomas, ¿no? Si este va a estar ubicado en el muslo, en la pantorrilla o en el pie. Asimismo, se tiene que indagar en qué momento se desencadena, ¿no? Por ejemplo, si se desencadena al hacer ejercicio o cuando el paciente camina cuesta arriba o cuesta abajo, tenemos que preguntarle todo ello. O si este alivia el dolor, alivia al reposo, perdón. Siguiente. Para ello, con lo que respecta a la claudicación, vamos a tener el cuestionario de Edimburgo. Este fue publicado por Henderson y Friedman en el año 1992. Tiene una sensibilidad de un 91% y una especificidad del 99% respectivamente. Como podemos ver en el cuadro, estas van a ser preguntas, ¿no?, que debe de responder el paciente para poder clasificar la claudicación intermitente en 3 categorías: en ausente, atípica y definida. Las preguntas que están dentro de este cuestionario son si este paciente siente dolor o molestias en las piernas cuando camina, o si este dolor comienza en ocasiones cuando está sentado o de pie, sin moverse. La siguiente pregunta sería pues si el paciente siente dolor cuando camina deprisa o camina pendientes. Otra pregunta que se hace también es que si este paciente siente dolor, si este paciente presenta dolor y este va a desaparecer a los 10 minutos, ¿no?, cuando se detiene. Y la última pregunta sería si este dolor es en las pantorrillas, los muslos y los glúteos. Entonces, como conclusión, si la respuesta es sí en todas las preguntas, excepto en la segunda, estaríamos pues ante un caso de una claudicación intermitente vascular. Si hay un dolor en la pantorrilla, ya también estaríamos hablando o estaríamos ante una claudicación intermitente vascular, pero definida. Ya también, si el paciente solo siente dolor en los muslos o glúteos, pues estaríamos ya también ante una claudicación intermitente vascular, pero atípica. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la evaluación clínica, esta va a tener una importancia básica, ¿no?, así como también un valor pronóstico. Por ejemplo, las personas que van a tener un soplo carotillo van a tener doble riesgo de un infarto de miocardio y también una muerte cardiovascular. Una diferencia también de la presión arterial entre ambas extremidades, que sea superior a 15 miligramos de mercurio, llegaría a ser un marcador de riesgo para la enfermedad vascular. Aquí en esta tabla podemos ver cuál es la exploración que se tiene que hacer para poder detectar la enfermedad arterial periférica, en el cual pues nos dice que se tiene que hacer una auscultación y palpación de las áreas cervicales y supraclaviculares, una inspección cuidadosa de las extremidades superiores, incluido lo que van a ser las manos. Aquí pues se tiene que valorar lo que es el color, la integridad de la piel. Asimismo se tiene que hacer también una palpación, ¿no?, una palpación de los pulsos de las extremidades superiores. Se tiene que determinar también lo que es la presión arterial en ambos brazos y la percepción de la diferencia entre estos. También se tiene que hacer una auscultación en los diferentes niveles, incluido lo que son los flancos, la región periumbilical, la ingle, la palpación abdominal, así como también la palpación de los pulsos arteriales, femorales, popliteos, dorsal, así como de la tibia posterior también, y la evaluación de lo que es la temperatura. También aquí se debe de evaluar lo que son las extremidades inferiores. Aquí se debe de incluir lo que son los pies y se tiene que valorar, ¿no?, de igual manera la presencia de lesiones cutáneas, el color. Asimismo también se debe de buscar indicios de lo que es la enfermedad arterial de las extremidades inferiores, como es la pérdida de vello en la pantorrilla y atrofia muscular. Aquí también se debe de hacer una evaluación de la neuropatía periférica en caso de pacientes diabéticos o en pacientes que tengan una enfermedad arterial de las extremidades inferiores. Este se hace pues mediante la prueba del monofilamento, ¿no?, en el cual este va a valorar la capacidad de sentir dolor con un toque ligero mediante un pinchazo, ¿no?, con un alfiler. La alteración de la percepción también vibratoria aquí se debe de valorar, ¿no? Siguiente. Ya. En cuanto a la inspección de las extremidades y pues hablando un poquito más detallado del tema, como ya les había mencionado, se tiene que registrar el color de piel, la temperatura y la presencia de lesión, así como también la ausencia de este vello cutáneo, ¿no?, y el estado de las uñas, como podemos ver en las imágenes.
Asimismo, se tiene que hacer la palpación de los pulsos. Acá nos dice que la ausencia del pulso tibial posterior va a ser el mejor discriminador, ¿no?, para lo que es la isquemia crónica, dada que esta se va a dar muy raramente en las personas normales. Este va a tener una sensibilidad de un 71%, una especificidad de un 91% y un valor predictivo negativo de 96,5% y un valor predictivo positivo de 49%. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de lo que son los métodos diagnósticos, vamos a tener a lo que es el índice tobillo-brazo. Este pues se va a realizar a pacientes con sospechas, ¿no?, de una enfermedad arterial. Aquí se debe de ver si hay una ausencia de pulso en las extremidades inferiores o soplo arterial, así como también en pacientes que presenten una claudicación intermitente típica o heridas que no se curen, ¿no?, en la extremidad inferior. Aquí también vamos a poder observar personas con riesgo que puedan tener esta enfermedad arterial en las extremidades inferiores, por el cual este tipo de pacientes van a presentar condiciones clínicas como puede ser una enfermedad arteriosclerótica o alguna enfermedad arterial periférica. Asimismo, aquellas personas asintomáticas que van a estar sin clínica, pero que van a tener un riesgo, es decir, aquellos varones y mujeres de más de 65 años o varones y mujeres de menos de 65 años, pero que tengan un riesgo cardiovascular alto, según la clasificación de la guía, ¿no? Ahora, esta prueba se va a medir en posición supina, con el manguito colocado justo por encima del tobillo, evitando lo que son las heridas, esperando de 5 a 10 minutos en reposo. Pues se va a medir lo que es la presión arterial sistólica con una prueba Doppler de 5 a 10 Hz sobre lo que van a ser las arterias tibiales posterior y anterior o dorsal de cada pie y sobre también la arteria braquial de cada brazo. Siguiente, por favor. Esta prueba, como ya estamos hablando, va a ser muy importante, ¿no?, ya que va a permitir realizar el diagnóstico de lo que es la enfermedad arterial periférica, ya que tiene una sensibilidad de un 95% y una especificidad de un 98% para poder detectarla. Esta va a detectar también lo que es la localización y va a informar la evolución de la enfermedad, ya sea el éxito o fracaso tras la cirugía. Ahora, la fórmula que se utiliza va a ser la presión sistólica en el tobillo sobre la presión sistólica en el brazo. Se mide tanto a nivel derecho e izquierdo. Entonces, el índice tobillo-brazo, del nivel derecho va a ser el resultado de la mayor de las presiones sistólicas del tobillo. Aquí vamos a tener a la arteria tibial, posterior, dorsal o pedia, sobre la mayor presión arterial sistólica en el brazo, ya sea derecho o izquierdo. Entonces, el índice tobillo-brazo del paciente va a ser el resultado menor de lo que es el índice tobillo-brazo de lo que ya les había mencionado. Dentro de la interpretación vamos a ver que si debe estar mayor a 1.30, no se va a valorar, ya que esto va a estar pues presente en pacientes que tengan enfermedad renal o en pacientes diabéticos. Asimismo, se dice que si tiene una enfermedad periférica, debe estar entre 0.90 a 0.41, el cual se clasificaría como un estado leve moderado. Y si es grave, pues va a ser menor o igual a 0.40. Siguiente, por favor. Ya, otros métodos diagnósticos que vamos a tener es la ultrasonografía dúplex. Esta va a incluir lo que es la ecografía en modo B, el Doppler de onda pulsada, que nos va a ayudar en el color y que va a mostrar una potencia, lo que aquí nos va a ayudar pues a detectar la localización y nos va a ayudar a ver las lesiones no vasculares y también cuantificar el alcance y la gravedad para los criterios de la velocidad. La otra prueba es la angiografía por sustracción digital. Bueno, esta antes se consideraba estándar, ¿no?, de referencia en imagen vascular, pero debido a que es muy invasivo y por el riesgo de las complicaciones, se ha reemplazado por otros métodos menos invasivos. Otra prueba es la angiografía por tomografía computarizada, la cual reduce el tiempo de examen y los artefactos de respiración y movimiento permiten una visualización de los órganos, ¿no?, y también de los vasos sanguíneos, ya que tiene ventajas importantes como es adquirir las imágenes de manera rápida y no invasiva y la gran disponibilidad de su capacidad para hacer la reconstrucción en 3D. Asimismo, muestra un mapeo de lo que es la vascularización y es fundamental para poder establecer las estrategias de la intervención.
Otra prueba es la angiografía por resonancia magnética. Esta se usa para la visualización de las arterias periféricas mediante técnicas con contraste y sin contraste. Este no necesita contraste yodado y tiene mayor resolución. Y bueno, dentro de las contraindicaciones de esta prueba, no se utiliza en pacientes que tengan marcapaso. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las pruebas de laboratorio, estas deben ser o pedirse de manera progresiva. Las pruebas que se pide para la enfermedad arterial periférica son las pruebas sistemáticas, como es la glucosa plasmática en ayunas, sobre todo eso ya que esta enfermedad, como sabemos, esta enfermedad tiene un factor de riesgo, ¿no?, que es la diabetes. También el perfil de lo que son los lípidos séricos en ayunas, tanto el colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, así como también la creatinina sérica, un análisis también de orina, el recuento de lo que son las células sanguíneas y el ácido úrico. Y bueno, también se puede pedir pruebas adicionales dependiendo a los hallazgos, ¿no?, a los hallazgos de la historia clínica y exploración física. Asimismo, se pide una glucohemoglobina si la glucosa plasmática en ayunas es mayor a 5.6 milimoles por litro o 101 miligramos por decilitro, o una prueba ya también de tolerancia a la glucosa en el caso de que haya dudas. Se pide también lo que es la lipoproteína, más que todo si hay una historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, y también una proteinuria cuantitativas y la prueba de tiras reactivas positiva. Siguiente. Ya, en cuanto al algoritmo de tratamiento, acá vamos a ver, como ya les había comentado, que la claudicación va a ser el síntoma permanente, ¿no?, en esta patología. Se ve pues, que si luego de la evaluación, tanto de los factores de riesgo, la medicación, el tratamiento, antiagregantes plaquetarios o hipolipemiantes y el inicio de ejercicio, que bueno, se recomienda que sea supervisado, si aún así esta claudicación empeora significativamente la vida diaria tras el tratamiento y el ejercicio, se ve dos casos, ¿no? Uno, que el paciente pueda recibir lo que es un tratamiento invasivo o que no esté en la capacidad de recibir este tipo de tratamiento. En ese caso, se trata con ejercicio y tratamientos preventivos y médicos. En el caso ya también de que el paciente sí pueda recibir un tratamiento invasivo, se hacen evaluaciones de lo que son las arterias de las extremidades inferiores, y si se ve si hay lesión aortoilíacas, lesiones femoropopliteas o lesiones rurales aisladas. En este caso, pues, por ejemplo, si habría una lesión aortoilíaca y que se haya extendido hasta lo que es la arteria femoral común, en este caso se hace lo que va a ser un tratamiento híbrido. Pero si hay una lesión aortoilíaca que no se extiende prácticamente hasta la arteria femoral común, aquí ya también se haría un tratamiento endovascular. Ahora, si hay una oclusión de la aorta distal hasta lo que son las arterias renales por debajo del nivel ilíaco, aquí se ve el riesgo, ¿no?, el riesgo quirúrgico. Si este es alto, se hace pues una terapia endovascular, y si el paciente es joven y apto para la cirugía, se haría ya también una cirugía abierta. En caso de que tenga lesiones femoropopliteas, se ve si hay lesiones estenóticas o oclusivas, que sean mayores a 25 centímetros en procedimientos endovasculares previos. En ese caso se hace un tratamiento endovascular, pero si hay una oclusión mayor a 25 centímetros o reoclusión de lo que es la arteria femoral superficial, en aquí ya también se va a valorar el riesgo quirúrgico. Y bueno, si hay ausencia de lo que es la vena, también se podría hacer un tratamiento endovascular. Si el riesgo quirúrgico no está aumentado, por ejemplo, y hay suficiente material venoso, aquí ya también se podría considerar hacer una cirugía, ¿no? En el otro gráfico, como podemos observar, se puede ver si el paciente va a presentar, por ejemplo, un dolor en las extremidades inferiores, ya sea dolor en reposo, y además de ello, si ya se le hizo una anamnesis y una exploración física, un ecodoppler, ya se podría descartar, ¿no?, esta enfermedad. Pero en caso de que esto sea confirmado, podemos clasificarlo en lo que es una isquemia aguda o una isquemia crónica. En el caso de que haya una isquemia aguda, esta se va a derivar, ¿no?, a lo que es una unidad de cirugía vascular arteriográfica. Y bueno, aquí vamos a ver si va a haber una isquemia mal tolerada o si hay una alteración sensitivo-motora, se le podría derivar a una cirugía. Y si hay una isquemia que no sale bien tolerada y hay una alteración sensitivo-motora, se le sugiere que se le haga una fibrinólisis, y aquí también se le recomienda que en ambos casos
el paciente pues haga una profilaxis, ¿no?, antitrombótica con aspirina a 300 miligramos al día y clopidogrel a 75 miligramos al día. Pero ahora, si es una isquemia crónica, aquí vamos a tener 4 grados, ¿no? El primero se hace un tratamiento médico con el programa de ejercicio controlado con aspirina y también con el clopidogrel. Y si este está en el estadio 2 y hay una claudicación intermitente y se modifican los factores de riesgo y este mejora, ya no se hace la cirugía. Pero en caso de que estemos en el grado 3 y 4 y luego de la arteriografía no hay mejora, se podría considerar una cirugía. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento médico, como vemos, este va a incluir 2 aspectos. El primero va a ser tratar los síntomas específicos de cualquier localización y también el riesgo asociado a esta, ¿no? El segundo sería el aspecto que se va a relacionar con lo que son los factores de riesgo para un evento cardiovascular. El tratamiento médico va a incluir el control de los factores de riesgo, así como también el tratamiento farmacológico adecuado y el tratamiento no farmacológico. Con lo que respecta al tratamiento pues, no farmacológico, esta va a consistir en los cambios de estilo de vida del paciente. A este también se le va a sugerir que abandone el tabaco, ya que es la piedra angular. Asimismo, se recomienda que evite el consumo excesivo de alcohol, que siga una dieta equilibrada, que tenga un peso adecuado y que camine pues mínimo 30 minutos al día y pues que tenga el control de su presión arterial. Dentro de lo que son los objetivos del control, vamos a ver que tiene que tener el paciente una presión arterial menor a 140/90 o menor a 130/80. En caso de que un paciente diabético, con lo que respecta a la glucosa, en este tipo de pacientes se les recomienda pues, que tenga una hemoglobina glicosilada menor a 7% y una glucosa basal de 80 a 120 miligramos por decilitro. Aquí también podemos pedir la prueba postprandial. Esta tiene que ser menor a 180 miligramos por decilitro con lo que respecta al colesterol. Los objetivos ahora del control de HDL tienen que ser mayor a 45 miligramos por decilitro y el LDL menor a 100 miligramos por decilitro y menor a 70 miligramos por decilitro si hay un riesgo elevado. Y para finalizar, lo que respecta con los triglicéridos, este tiene que ser menor a 150 miligramos por decilitro. Siguiente, por favor. Con lo que respecta al manejo y tratamiento de la claudicación intermitente, como ya les he estado mencionando, la modificación de los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí si el paciente va a tener una claudicación sin dificultad para lo que son las actividades de la vida diaria, se tiene pues que iniciar un tratamiento con silostazol 100 miligramos 2 veces al día y ejercicio regular. Si este mejora, tiene que continuar con el tratamiento farmacológico y una vigilancia activa. Pero si ya también hay una ausencia de mejoría o empeoramiento, aquí se tiene que remitir al paciente al servicio de angiología y cirugía vascular. Y lo mismo pasa, ¿no?, si hay una claudicación que podría afectar la calidad de vida del paciente. Siguiente, por favor. Ya. Respecto al tratamiento farmacológico, este debe incluir fármacos antihipertensivos, hipolipemiantes, antitrombóticos, y bueno, en el caso de que sea el paciente diabético, se tiene que tener en cuenta un óptimo control de la glucosa, ¿no? Dentro de lo que son los fármacos hipolipemiantes, vamos a tener a las estatinas, la cual va a reducir la mortalidad dentro de las causas y los eventos cardiovasculares. También vamos a tener a lo que es el evolocumab, el cual va a ser un anticuerpo monoclonal que inhibe lo que es la proteína convertasa de tipo 9. Tenemos también a los fármacos antitrombóticos. En acá los fármacos antiagregantes plaquetarios se usan sobre todo para la prevención secundaria de los eventos cardiovasculares en pacientes que tengan una enfermedad arterial periférica sintomática. El clopidogrel va a ser el antiagregante plaquetario de elección dentro de lo que van a ser los fármacos antihipertensivos. Así también vamos a tener a los bloqueadores antagonistas de calcio, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, que van a ser los IECAS, ¿no? Y también a los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, que van a ser los ARA2. Bueno, aparte de eso, también a los pacientes que son hipertensos se les va a recomendar que controlen su presión arterial sistólica y también se les recomienda hábitos de vida más saludables, ¿no? Sobre todo la ingesta de sal que sea menor a 5 o a 6 gramos al día.
En el cuadro, aquí podemos observar cuáles van a ser las recomendaciones para un tratamiento óptimo, como ya les estaba mencionando. Siguiente. Ya, con lo que respecta al tratamiento quirúrgico, la clasificación de TACS, la cual también se va a hablar o se va a mencionar más adelante de manera más detallada, pues nos va a ayudar para poder clasificar y decir a qué paciente nos estamos enfrentando, ¿no? Y cómo se puede beneficiar con un tratamiento endovascular o con un tratamiento quirúrgico abierto. Aquí vamos a tener una clasificación de lesiones suprapopliteas. Esta se va a subdividir en lo que es lesiones aortoilíacas y lesiones femoropopliteas. En el caso de que sea una lesión aortoilíaca y sea de subtipo A o B, pues recibiría una terapia endovascular. Si estaríamos ya también hablando de un tipo C y D, esta ya también recibiría un manejo quirúrgico abierto. Ahora, si es una clasificación femoropoplitea y es de tipo A y B, de igual manera, va a tener un manejo endovascular, y si este es de tipo C y D, se hace un manejo quirúrgico. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver a grosso modo, ¿no?, en qué procedimientos se puede realizar lo que es una cirugía abierta y endovascular. Entonces, se va a realizar una cirugía endovascular en el caso de que haya pacientes que van a tener isquemia de la extremidad infrainguinales, y también en pacientes que van a tener ateromatosis largas o extensas que a futuro tengan complicaciones, ¿no? Y aquí también se va a realizar lo que es la cirugía previa en los pacientes que tengan una oclusión suprainguinal o en pacientes que presenten imposibilidad para el manejo endovascular. Siguiente. Ahora hablaremos sobre el bypass en cirugía abierta. Las siguientes condiciones para hacer este bypass van a ser las condiciones anatómicas y hemodinámicas. Tenemos aquí que recordar que para poder hacer un bypass arterial tenemos que tener una anastomosis proximal y distal que tenga características anatómicas de la pared arterial libre de enfermedad, y por lo tanto como resistencias periféricas normales, es decir, que cumplan condiciones pues anatómicas y hemodinámicas estables. Siguiente. Dentro de lo que son los tipos de bypass, desde el punto de vista general, vamos a tener al bypass anatómico y el bypass extraanatómico. El bypass anatómico va a ser cuya anastomosis proximal y distal se van a encontrar en el mismo eje arterial anatómico. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar al bypass aortofemoral, femoropopliteo, femorotibial, femorohumeral y al subclavio humeral, entre otros, ¿no? Y dentro de lo que es el bypass extraanatómico, vamos a ver que este bypass va a estar entre dos segmentos arteriales, pero que no siguen el mismo eje anatómico. Por ejemplo, aquí vamos a tener el bypass femorofemoral, axilofemoral y carotillo subclavio. Aquí se ha visto que dentro de los dos tipos de bypass, el más común va a ser el bypass anatómico, ya que va a tener un mejor pronóstico y resultado a mediano y a largo plazo. Pero en condiciones generales o cuando el paciente no se le recomienda un bypass anatómico, también se podría usar lo que es el bypass extraanatómico a modo de un recurso, ¿no?, de revascularización, el cual va a ser satisfactorio a corto y mediano plazo. Siguiente. Dentro de lo que son las técnicas de anastomosis vascular, acá vamos a ver que la unión de estos dos vasos arteriales o entre los vasos y una prótesis, aquí vamos a poder observar pues esta anastomosis, ¿no?, vascular, que se puede realizar de tres formas: en anastomosis término-terminal, una anastomosis término-lateral y una anastomosis laterolateral. La primera va a requerir una movilización de ambos extremos anastomóticos para poder realizar una sutura inicialmente suspendida y a distancia, ¿no?, de la cara anastomótica inferior, y posteriormente esta se tensa ambos y para poder completar la cara superior del anillo. Esta va a ser una anastomosis de 0 grados de inclinación y por lo tanto pues muy buen comportamiento hemodinámico, pues acá va a alterar escasamente lo que es la dirección del flujo a través de este tipo de anastomosis. La otra anastomosis terminolateral, aquí ya también vamos a ver que este procedimiento va a ser pues el más utilizado
en la cirugía arterial reconstructiva, especialmente para la realización de una cirugía de bypass en una patología obstructiva crónica. La creación de esta anastomosis terminolateral deberá considerarse aquí un ángulo de salida de la misma aproximadamente de 30 grados para que de esta forma se pueda mantener un adecuado comportamiento hemodinámico y la secuencia de la sutura. La anastomosis, otra anastomosis, que es la laterolateral, esta va a ser raramente utilizada en cirugía de bypass convencional, por ende, pues esta va a estar indicada para casos muy específicos, ¿no? Como es en la anastomosis portocava fístula o aorto pulmonar. Siguiente. Ya, en este cuadro, como podemos ver, nos va a indicar la guía acerca de la permeabilidad a 5 años del bypass femoropopliteo. Si se hace con lo que es un injerto autólogo con vena, la permeabilidad con claudicación se va a presentar a 5 años en un 80% y la isquemia crítica se va a presentar en un 65%. Cuando ya también se hace un injerto sintético con PTFE, y si este está por encima de la rodilla, la permeabilidad con claudicación va a ser de un 75% y la isquemia crítica de un 47%. Ya también si se hace un injerto sintético con PTFE por debajo ya también de la rodilla, este va a tener una permeabilidad con una claudicación de un 65% y una isquemia crítica de un 75%. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el tratamiento endovascular. Debemos recordar que este tratamiento endovascular es un procedimiento mínimamente invasivo con la cual haremos la liberación de los trombos en la luz arterial y para esto hay diferentes técnicas, ¿no? La realización de este procedimiento es en pacientes que presentan sobre todo lo que es la principal característica, la claudicación intermitente y tiene excelentes resultados con una baja morbimortalidad. Vamos a hablar primero de la angioplastía con balones medicados, para el cual hemos preparado un video. Veremos que a través de las arterias distales, por ejemplo de la arteria femoral, se pasa una guía hidrofílica, como estamos viendo, ¿no? Se pasa una guía hidrofílica. Y después de localizar bien los segmentos de la obstrucción, lo que se va a hacer es pasar un balón y debemos dejar aproximadamente 1 centímetro a cada lado del trombo y este balón va a estar cubierto de moléculas de medicamentos como es el paclitaxel y la urea. Y estos medicamentos van a cumplir su función cuando el balón se insufla, ¿no? Estos van a generar lo que es una trombólisis y una apoptosis en el endotelio para abrir la luz del vaso. Cabe resaltar que esta técnica es el gold estándar, sobre todo en el tratamiento popliteo. Los resultados son muy buenos y es un proceso. Y resumiendo, es un proceso por el cual el balón se infla, ¿no? Y se rompe la estenosis. Continuando, vamos a ver la trombectomía por aspiración. Esta se va a dar sobre todo en procesos, en una trombosis aguda. Aquí lo que se va a hacer, se va a colocar una guía del catéter lo más cercano al trombo. Luego se va a conectar una válvula homeostática rotatoria a la conexión del catéter. Y luego se conecta un catéter continuo, ¿no? Con la aguja, como estamos viendo aquí en la imagen. Acá estamos viendo que se conecta el catéter continuo con la aguja a una guía adecuada y se mantiene la guía en su lugar y se avanza con el microcatéter, ¿no? Que es esta parte celeste que observamos, se coloca distal de modo que quede extendida más allá de lo que viene a ser el trombo. Posteriormente se quita la guía y se libera. Ahí vemos, se está quitando la guía y se libera así, como decirlo así, una red de cables que estos al final van a aspirar a través de este catéter que vamos a insuflar
Y aquí, por ejemplo, vemos que se va a insuflar lo que es el catéter. Un ratito. Acá vemos que se insufla el catéter, con el cual vamos a aspirar esta red, ¿no? Este trombo. La siguiente técnica vendría a ser lo que es la trombectomía mecánica percutánea, el cual es una técnica también endovascular en la cual se usa catéteres diseñados para romper y eliminar físicamente la totalidad o parte del trombo, ¿no? Se hace mediante dos técnicas, la primera que ya hemos visto hace poco, que es la fragmentación, y la segunda que va a ser la maceración, en el cual, en pocas palabras, va a ser un licuado del trombo, en el cual va a ser absorbido también por el catéter, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? La siguiente técnica que vamos a utilizar, que podemos utilizar, va a ser la crioplastía o Polacart, que el principio de la crioplastía se basa en la utilización de óxido nitroso, el cual optimiza los efectos de la dilatación al liberar energía criotermal, y los beneficios de la terapia van a incluir una reducción de disección arterial, una disminución de restenosis, promover la remodelación positiva del endotelio vascular e incrementar la apoptosis en las células del endotelio vascular para así aumentar la luz del vaso, ¿no? Restableciendo así el flujo de la sangre. Y finalmente vamos a ver la aterectomía, el cual se utiliza un catéter para llegar al sitio de la obstrucción. Ahí se despliega el bisturí o láser pequeño para remover la placa arterial. Vemos que es un procedimiento donde el cirujano extrae la placa de la arteria y para esto se usa un catéter en donde el cirujano dirige un dispositivo muy pequeño con pequeñas cuchillas que afeitan con precisión la placa de la arteria mientras la recolectan de manera segura. En algunos casos también se puede usar lo que es un láser, ¿no? Acá vemos cómo está rompiendo la placa. Continuando, vamos a hablar ahora del síndrome de Lerich o enfermedad oclusiva aortoilíaca. Vamos a ver que esta es una forma de la enfermedad arterial periférica en la cual existe una oclusión de las arterias ilíacas desde su bifurcación. Vamos a ver, esta se va a definir como una oclusión de las ramas principales de la aorta abdominal por debajo de la salida de las arterias renales con compromiso de todo el árbol arterial, incluyendo las arterias ilíacas y femorales. Vamos a ver que la clínica en estos pacientes va a ser la impotencia sexual, la ausencia de pulsos en las arterias femorales, la debilidad y entumecimiento en la región lumbar, la región glútea, las caderas y las extremidades inferiores. En este caso hay que recordar una triada que es muy importante para reconocer esta enfermedad, que va a ser la claudicación intermitente en miembros inferiores, la impotencia sexual y la disminución de los pulsos periféricos. Posteriormente vamos a hablar específicamente de cada una de estas tres características de la clínica. Respecto a la incidencia y prevalencia, es difícil de determinar debido a que los pacientes son asintomáticos, como ya mencionaron, como consecuencia del desarrollo de redes vasculares colaterales, los cuales van a compensar al paciente y van a hacer que éste tenga la enfermedad pero de una forma asintomática, y es una entidad que se ha relacionado fuertemente con la edad avanzada a partir de los 60 años. Afecta principalmente a pacientes de sexo masculino y con predisposición a enfermedad arterial periférica, y los factores de riesgo vamos a encontrar el tabaquismo, la hipertensión, dislipidemias, la obesidad y la diabetes. Vamos a ver la clasificación de TASC, la clasificación de TASC 2 para la enfermedad oclusiva aortoilíaca, que esta va a ser un consenso para el manejo de esta enfermedad arterial periférica, que se va a basar sobre todo en la forma y la distribución de las lesiones, además de la gravedad de la enfermedad. Vamos a ver, primero hay que reconocer en este gráfico, esta parte de aquí vendrá a ser la arteria aorta, la aorta. Esta parte de aquí,
que estoy marcando con el punterito, vendría a ser la arteria ilíaca común, de la cual se divide la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna hacia este lado, ¿no? Ya viendo esos temas, vamos a pasar. En el tipo A, veríamos una estenosis, como acá vemos, unilateral o bilateral de la arteria ilíaca común. Y también veríamos una estenosis uni o bilateral de la arteria ilíaca externa en un segmento de 3 centímetros o menos, como estamos viendo. En el tipo B veríamos una estenosis de 3 centímetros de la arteria infrarrenal, como estamos viendo en la parte de aquí, una oclusión unilateral de la arteria ilíaca común. También podemos ver una estenosis simple o múltiple de 3 a 10 centímetros, incluyendo a la arteria ilíaca externa y sin extenderse a la arteria femoral común, ¿no? Y podemos ver también una estenosis unilateral de la arteria ilíaca común sin incluir al origen de la arteria ilíaca interna o la femoral común, como estamos viendo. Cabe resaltar que esto es importante porque según esto es el tratamiento que le vamos a dar. Si va a estar en tipo A o B que hemos visto, se va a dar un tratamiento endovascular. Ahora vamos a ver la clasificación en el tipo C. Vamos a ver que hay una oclusión bilateral de ambas arterias ilíacas comunes, como estamos viendo. También se puede ver una estenosis bilateral de las arterias ilíacas externas de 3 a 10 centímetros sin extenderse. Dentro de la femoral común podemos ver una estenosis unilateral de la ilíaca externa hasta la femoral común. También podemos ver una oclusión unilateral de la arteria ilíaca externa que involucra al origen de la arteria ilíaca interna, la arteria femoral común o ambas. También podemos ver la calcificación, una calcificación unilateral de la arteria ilíaca externa y oclusión que involucra o no el origen de la arteria ilíaca externa o la arteria ilíaca femoral común o ambas también. Y finalmente el tipo D, vamos a ver una oclusión aortoilíaca, como vemos, infrarrenal, toda esta región de aquí. También una enfermedad difusa que involucra la aorta y ambas arterias ilíacas. Vamos a ver la estenosis difusa múltiple que involucra la arteria ilíaca común unilateral, la arteria ilíaca externa y la femoral común. También podemos ver la oclusión unilateral de la femoral común y la arteria ilíaca externa, la oclusión bilateral de la arteria ilíaca externa, como que estamos viendo, y la estenosis de la arteria ilíaca común en pacientes con aneurisma de la arteria abdominal, como acá vemos, este redondito, es la arteria aorta con un aneurisma, ¿no? Y cabe resaltar que en estos dos tipos se va a dar un tratamiento sobre todo a cielo abierto, porque es un tratamiento más complejo. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas para dar el diagnóstico, la clínica debe estar relacionada con el sitio anatómico afectado. Las consecuencias hemodinámicas dependen de la lesión oclusiva, lo cual lleva a la disminución del flujo sanguíneo en las ramas terminales de las vísceras pélvicas de las extremidades inferiores. Vamos a hablar primero de la claudicación, ¿no? Que esta se manifiesta durante la actividad física debido al aumento del trabajo muscular, ya que el aporte sanguíneo de las arterias colaterales es insuficiente para satisfacer las demandas y esta se va a aliviar con el reposo. Esta se va a dar sobre todo en lo que ya mencionamos, con nalgas, caderas y muslos. Vamos a hablar también del dolor en los miembros inferiores, que puede desencadenar episodios de dolor en la parte inferior de las extremidades durante el reposo, y también se debe a la incapacidad de suplir las exigencias metabólicas de los músculos de los miembros inferiores. Vamos a ver también en la triada, vimos que estaba también la disfunción eréctil, que es debido a la reducción del flujo sanguíneo en la arteria ilíaca interna. Habrá una disminución del riego sanguíneo en los espacios sinusoidales del pene, que van a afectar sobre todo a la arteria pudenda y a la arteria dorsal del pene, que son ramas responsables de iniciar y mantener la erección. Vamos a ver también otro signo que va a ser la ausencia de pulsos en extremidades inferiores, en la cual va a haber una reducción de los pulsos femorales bilaterales, una oclusión aortoilíaca, una estenosis u oclusión aislada de la arteria ilíaca interna, con pulsos femorales normales en este caso. También podemos ver lo más frecuente, ¿no? Los pulsos en una o ambas ingles que van a estar disminuidos.
Y otros síntomas podemos encontrar como la sensibilidad superficial disminuida, la palidez y frialdad en ambas piernas y síntomas atípicos como es la neuropatía, el síndrome de Caudequina. Respecto a los estudios vasculares no invasivos, vamos a encontrar, como ya mencionaron, el índice tobillo-brazo, que va a ser una herramienta diagnóstica clínica fundamental en el estudio de la enfermedad arterial periférica y sobre todo en el del RICH, que va a tener una sensibilidad del 79%, una especificidad del 86% de corte y es de 0,9 y los valores por debajo de este 0,9 son valores anormales. Podemos usar también lo que es el ultrasonido Doppler continuo y pulsado, que permite evaluar la presencia o ausencia del flujo sanguíneo y sus características hemodinámicas en cada uno de los vasos de las extremidades. La onda normal, en este caso, vendría a ser una onda trifásica con un componente negativo posterior a la sístole, pero en el síndrome de Lerich se observa la pérdida relativamente temprana de esta onda y la presencia de una configuración bifásica, lo que indica una alteración del flujo. También podemos usar lo que es un ecodoppler, ¿no? Que nos va a ayudar. Y también podemos usar lo que es una angiotomografía computarizada y una angioresonancia, que permite una adecuada caracterización de las arterias periféricas. En el caso de la angiotomografía, presenta sensibilidad y especificidad mayores de 95% para diagnósticos de estenosis u oclusión de los segmentos aortoilíacos y femoropopliteos, y la angioresonancia ofrece una sensibilidad de 100% y especificidad de 84% para la porción infrapatelar. Como ya mencionó mi compañera, ¿no? El índice tobillo-brazo va a ser la presión sistólica en el tobillo entre la presión sistólica en el brazo. Vamos a ver también la ecografía abdominal. Acá vemos una imagen en la que se aprecia una ocupación completa por material heterogéneo de la aorta abdominal. Acá vemos en la flecha compatible con lo que es una trombosis, ¿no? Fue un hallazgo en un paciente en el cual se daba por otras patologías, pero se encontró, ¿no? Este trombo en la aorta, ¿no? Y acá vemos la angiotomografía en enfermedad oclusiva de aorta ilíaca en síndrome de Lerich, en el cual se evidencia una obstrucción crítica a nivel de la arteria ilíaca izquierda, ¿no? Vamos a ver también los procedimientos invasivos. Vamos a ver la arteriografía. Es el método estándar para el diagnóstico de la enfermedad oclusiva aortoilíaca. Permite evaluar la extensión, la topografía de las lesiones y el desarrollo de los vasos colaterales. En esta se observa la morfología desde las arterias renales hasta los pies y se puede estimar la presencia de una afección concurrente de los vasos mesentéricos inferiores, hipogástricos y femorales profundos. Se prefiere realizarla por un acceso arterial transfemoral por su seguridad, el fácil acceso y menores complicaciones, ¿no? Acá vemos que en este caso vemos un compromiso vascular, un compromiso vascular arterial desde la aorta abdominal previo al nacimiento de las arterias ilíacas comunes, ¿no? Respecto al tratamiento, vamos a ver que tenemos que en estos pacientes debe haber un cambio en el estilo de vida. Debe haber una prevención de los factores de riesgos modificables. Se puede tratar con un tratamiento farmacológico como el cilostazol, naftidrofurilo, con énfasis en el control del síntoma cardinal, que es la claudicación intermitente. Podemos darle también un tratamiento antiagregante, como es la aspirina y el clopidogrel. Pero el tratamiento quirúrgico es el mejor utilizado, ¿no? El tratamiento endovascular, que va a ser la opción preferida en lesiones más simples, y la cirugía abierta, que es para casos más complejos. Y también vamos a ver que las indicaciones para la reconstrucción aortoilíaca va a ser el riesgo de la pérdida de la extremidad, el dolor en reposo, ulceraciones o gangrena, fenómenos ateroembólicos, y la presencia de la claudicación se considera un signo de gravedad suficiente para restringir la calidad de vida del paciente. Finalmente vamos a ver, ¿no? Como mencionamos, va a depender de la clasificación, el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Respecto al manejo a cielo abierto, vamos a ver que entre las opciones para el tratamiento quirúrgico a cielo abierto se cuenta con las derivaciones
una derivación aortofemoral, iliofemoral o endarterectomía aortoilíaca, que su elección va a depender de la clasificación de TAS, ¿no? Acá, C y D. Y la vía de abordaje en los procedimientos quirúrgicos va a ser un abordaje transperitoneal, que es la técnica de elección en estas cirugías debido a su simplicidad y rapidez para acceder a las estructuras vasculares en la cavidad abdominal, pero también hay estudios aislados que concluyeron que el abordaje retroperitoneal ofrece mejores resultados como menor tiempo quirúrgico, menor incidencia del hilio paralítico, disminución del tiempo de hospitalización en UCI y disminución en los costos. Cabe resaltar que en acá lo que más usamos es el abordaje transperitoneal porque da mayor exposición de la aorta, siendo la más usada. Y vamos a ver el tratamiento endovascular, que esta se va a dar sobre todo en clasificaciones TASC A y B, en las cuales se debe manejar de forma endovascular de primera elección y da buenos resultados postquirúrgicos. Se emplea el abordaje endovascular como primera línea en pacientes con múltiples enfermedades concomitantes y alto riesgo de complicaciones con la intervención a cielo abierto, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muy bien. Ok, muy bien. Han tratado pues puntos importantes de periférica. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. El resto de los oyentes. Bueno, vamos rápidamente a revisar algunos puntos. A ver, por favor, avánzalo, por favor. Bueno, la enfermedad arterial, pues, periférica, como efectivamente su compañera ha mencionado, se produce cuando comienza a haber una obstrucción, pues, del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, generalmente involucra, como mencionaron, efectivamente, todas las arterias, a excepción de las arterias del cerebro y las arterias coronarias, que llega a formar otro tipo de patología, ¿no? Patología coronaria que vamos a ver también más adelante en otra clase. Y la parte cerebral, que bueno, más que nada, eso involucra más que nada, lo maneja pues neurología, neurocirugía, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver básicamente pues todo lo que involucra, a excepción de esos territorios que hemos mencionado, es la enfermedad arterial periférica, ¿no? Y es una obstrucción, como han visto ahí, que preferentemente involucra extremidades inferiores, ¿no? Es más o menos más del 90% pues, de enfermedad arterial periférica involucra a extremidades inferiores. También se puede dar en extremidades superiores, pero es mucho más raro, mucho más infrecuente. Yo he tenido algunos casos, bueno, en unas enfermedades, por ejemplo, no relacionadas, por ejemplo, con Takayasu, ¿no? Algún otro tipo de patologías no subyacentes, pero generalmente de etiología aterosclerótica y idiopática primaria, que es la causa más frecuente, es un poquito más difícil encontrar en extremidades superiores, ¿no? Generalmente extremidades inferiores, ¿no? Y eso obviamente se va a caracterizar por una obstrucción progresiva, ¿no? Paulatina y progresiva, ¿no? De lo que es la luz arterial, como ven en el esquema. Ayúdame con tu cursor, por favor, Manuel. Miren, ¿no? Como es un vaso normal, acá en el esquema que tiene, en el vaso normal, y la placa ateromatosa, miren cómo va avanzando, va produciendo más obstrucción cada vez, y al final puede llegar a una oclusión total, ¿no? Entonces, es progresivo esto, ¿no? Generalmente comenzamos, pues, con porcentajes de obstrucción bajos y va avanzando, incluso llegando a la obstrucción total, ¿no? Por eso, cuando uno diagnostica este tipo de patologías, ¿no? La idea es evitar la progresión, ¿no? Y si, bueno, si no puedes evitar, por lo menos retrasar la progresión, porque obviamente mientras más obstrucción hay obviamente más sintomatología, más complicaciones y sobre todo más riesgo de perder el miembro, ¿no? Porque se produce isquemia mucho más severa, ¿no? Entonces, todo esto, como vuelvo a repetir ahorita, causa efectivamente isquemia. Una isquemia que se traduce básicamente en un dolor no característico que se llama claudicación, ¿no? Generalmente en los miembros inferiores
que es la sintomatología pues típica, ¿no? Y que es progresiva. Y obviamente, cuando va avanzando más esta enfermedad, pues ya puede involucrar incluso la vitalidad del miembro, y como les dije, ¿no? Al inicio, también ahora recalcamos, puede puede comprometer la vitalidad y puede acabar en una amputación, ¿no? Puede provocar lesiones ya necróticas, ¿no? Y luego ya una gangrena y obviamente con la pérdida del miembro, ¿no? Justo esa sería la historia natural de esta enfermedad, y justamente nuestro trabajo pues es identificar esto, y luego obviamente evitar justamente con las medidas terapéuticas, tanto tratamiento médico como tratamiento quirúrgico cuando se requiera, para poder evitar esta, agravamiento de la enfermedad y obviamente pérdida del miembro, ¿no? A ver, avánzalo por favor. La etiología generalmente, la gran mayoría de casos, como ya hemos mencionado, la aterosclerosis, ¿no? En un 95% de casos, y después otras enfermedades, como efectivamente han mencionado, ¿no? También acá involucra, puede ser Marfan, Ehlers-Danlos, algún trastorno displásico, vasculitis, ¿no? Todo tipo de enfermedades que es mucho menos frecuente, porque la gran mayoría es la enfermedad aterosclerótica, ¿no? Generalmente se presenta en personas, ¿no? A partir de la quinta, sexta década de la vida para adelante. Entonces es bien raro encontrar esta enfermedad pues en una persona joven, ¿no? O sea, si encuentras en una persona joven una enfermedad arterial, hay algo más generalmente, ¿no? Puede haber una vasculitis, ¿no? Puede ser un Takayasu, algún trastorno por ahí displásico, alguna enfermedad del tejido conectivo como Marfan, no siempre algo debe haber. Es muy, muy raro encontrar en una persona, por ejemplo, de 30 años, una enfermedad aterosclerótica, ¿no? Se puede dar, pero es muy, muy, muy raro, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener, para poder ver la epidemiología, en qué población básicamente encontramos esto, y obviamente apuntar, pues, siempre a nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, acá está, como mencionan en el cuadro de acá, ¿no? Generalmente una de cada 5 personas de más, o sea, un 20% de las personas de más de 65 años ya tiene una enfermedad arterial periférica, pero no todos son sintomáticos, ¿no? O sea, de los que tienen enfermedad arterial periférica, ya algunos comienzan a tener, pues, signos típicos de claudicación intermitente, aproximadamente de 1 a 2 se menciona, a 2, perdón, se menciona en la literatura, ¿no? Entonces, la claudicación intermitente hace, pues, que la enfermedad arterial periférica ya se convierta en sintomática, ¿no? Avánzalo, por favor. Y muchos de ellos, como mencionaron acá, generalmente son pacientes que son sobre todo asintomáticos. Y acá, generalmente, pues, ya viene lo que es identificación de este tipo de enfermedad con algunas pruebas diagnósticas, como el índice tobillo-brazo, que es generalmente lo que hacemos al inicio, sobre todo si tenemos pacientes con ciertos factores de riesgo, ¿no? Y los factores de riesgo vuelven a aparecer acá, todos los factores de riesgo que también tienen que ver con la enfermedad metabólica, ¿no? Acá tenemos hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad, todos estos factores vuelven a aparecer acá, como aparecieron en aneurisma, como aparecen en muchas enfermedades, se ven igualmente en lo que es pie diabético, ¿no? Que cuando se suman, obviamente empeoran, ¿no? Los cuadros, igualmente vuelve a aparecer acá. Y el tabaquismo también como hábito nocivo, ¿no? También que vuelve a aparecer, y que obviamente es un factor de riesgo que se puede modificar, se puede cambiar, y tenemos que siempre apuntar también a esto, ¿no? O sea, nuestro trabajo, bueno, obviamente como cirujanos, ya cuando se presentan ciertas cosas, pues simplemente hay que tratarlas, pero lo ideal es evitar, ¿no? O sea, medicina preventiva para evitar, obviamente, llegar a estos cuadros más avanzados, ¿no? Obviamente, los factores de riesgo también no modificables, que son pues factores de sexo, de edad, no carga genética, eso obviamente no lo podemos variar. Generalmente se dice, ¿no? Así que igual que la hipertensión arterial, la raza negra tiene mayor predisposición para poder desarrollar, y sobre todo más formas más graves, ¿no? Los varones también se dice que tiene mayor predisposición para hacer esta enfermedad. Generalmente, pues, siempre las mujeres que están en edad reproductiva, ¿no? Tienen cierto efecto protector, ¿no? Por todo el ambiente hormonal en el que está la mujer en edad reproductiva, pero una vez que pasa la menopausia, dice que ya se llega incluso a equiparar, ¿no? Casi llegar como la misma incidencia pues, en los varones, ¿no? Entonces, eso también hay que ver, tener en cuenta, porque también se puede presentar, ¿no? O sea, de acuerdo a los grupos
raciales, a los grupos etarios, ¿no? También poder identificar, pues, cuándo se puede presentar una enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces acá, como hemos visto, acá están ¿no? Los factores de riesgo, como mencioné acá el cuadro, ¿no? El sexo masculino, edad, diabetes, tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, son factores que definitivamente, pues, se ha demostrado ya que tienen una importancia en el desarrollo de esta enfermedad, y lo ideal es tratar de modificarlos, ¿no? Nunca es tarde, ¿no? A pesar de que a veces los pacientes que tenemos, yo siempre, como tengo este tipo de pacientes, efectivamente, pues sí, por ahí hay hipertensos, diabéticos, renales, dislipidemia, gorditos, obesos, fumadores, entonces a veces hay que tratar de siempre concientizar. Algunos entienden, otros lamentablemente no, pero por lo menos queda siempre nuestra labor de educar, ¿no? O sea, medicina, educar al paciente para poder evitar que esto por lo menos llegue a un empeoramiento, pues, del cuadro, ¿no? Avánzalo, por favor, avánzalo. La evolución, como ya hemos dicho, ¿no? O sea, esa es una enfermedad progresiva, evolutiva, ¿no? Y acá en este esquema lo mencionan muy bien, acá en el esquema de la izquierda, a ver con tu cursor, ¿no? Una arteria normal, con luz normal desde la parte de arriba, ¿no? Y luego poco a poco el ateroma va obstruyendo pues la luz arterial, ¿no? Se hace crítica generalmente a partir de bueno, un poquito de diferencia, algunos mencionan a partir del 70%, la estenosis se convierte ya en una estenosis crítica, ¿no? Es diferente a isquemia crítica, ¿no? Estenosis ya es significativa, ¿no? Hemodinámicamente, generalmente a partir de una estenosis mayor del 70%. Y a partir de un 80% ya se puede provocar una isquemia severa a crítica, ¿no? Incluso ya con dolor isquémico al reposo, y luego ya aparición de incluso hasta lesiones isquémicas, ¿no? Cutáneas, ¿no? Y obviamente, como menciona acá a la derecha, ¿no? Puede llegar a la pérdida de la viabilidad del miembro y vienen las amputaciones, ¿no? Y como efectivamente mencionaron las amputaciones, y también hemos visto en pie diabético, las amputaciones, sobre todo las amputaciones mayores, disminuyen significativamente la calidad de vida del paciente y la mortalidad. No solamente, o sea, ya está eso prácticamente demostrado también. Pacientes amputados mayores, quiere decir de la rodilla para arriba, ¿no? Amputaciones supracondilias, ¿no? Y ni qué decir, pues, desarticulaciones de cadera, ¿no? O sea, son pacientes que su índice de mortalidad aumenta significativamente, ¿no? La calidad de vida, obviamente, que se ve afectada, y no solamente eso, sino que va a repercutir en lo que sería la esperanza de vida del paciente. Se dice que aproximadamente un 50-60% se reduce su expectativa de vida, y el paciente, pues, a los 2 años, tranquilamente, buen número de pacientes llega a fallecer, porque con una calidad de vida tan disminuida, sin un miembro, ya son pacientes que van a estar postrados, y en estado de postración, pues, toda la cascada de complicaciones que pueda haber, ¿no? Escaras, trombosis, más trombosis, neumonías, toda una sepsis, ¿no? O sea, una serie de complicaciones que van a llevar a la pérdida del paciente, ¿no? Por eso es importante, y también igual lo que habíamos visto en pie diabético, ¿no? O sea, tenemos que evitar llegar a las amputaciones, sobre todo las amputaciones mayores. Como yo también les he dicho, nuestro trabajo, uno de nuestros objetivos es evitar la amputación. Y si no podemos evitar la amputación, por lo menos que sea lo más distal posible. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Acá en presentación clínica ya hemos visto que buen porcentaje son asintomáticos, y luego ya comienzan a hacerse sintomáticos con el dolor, ¿no? Que puede ser un dolor atípico o una claudicación intermitente clásica, ¿no? Y la isquemia crítica ya en un menor porcentaje obviamente de casos, pero que son los más graves, ¿no? Acá tenemos fotos, efectivamente, miren, por ejemplo, acá en un primer dedo de pie derecho, ¿no? Donde miren cómo está, pues, un dedo, una punta del pulpejo está totalmente ya cianótico, incluso ya necrótico, ¿no? Estos ya son estadios, pues, más avanzados, en los cuales acá ya no hay mucho que hacer, probablemente esto acaba en una amputación, ¿no? La idea es evitar llegar, pues, a estas cosas, ¿no? Avánzalo, por favor. La claudicación intermitente, ¿no? Es el síntoma, se podría decir, cardinal, lo que es del proceso arterial, es el síntoma característico, clásico, como mencionaron acá, el que está en rojo, es un cansancio, ¿no? Un disconfort muscular, que generalmente aparece cuando el paciente comienza a caminar, ¿no? El paciente comienza a caminar, y siente ese cansancio, esa molestia, ¿no? Puede ser en las pantorrillas, puede ser en el muslo, puede ser en los glúteos, dependiendo de la zona de obstrucción, ¿no? Y que generalmente con el reposo calma,
¿no? O sea, porque justamente cuando ya el miembro, o sea, uno por eso es la forma de poder interrogar y también enfocarnos, ¿no? Generalmente se le pregunta al paciente, ¿y cuándo comienza a aparecer la molestia? Cuando comienza a caminar. Y si descansa, se le pasa así, descanso y más o menos unos 3, 4 minutos y me comienza a calmar, ¿no? Entonces, esa es la característica típica, lo que sería la claudicación intermitente. Pero no se presenta, pues, en todos los pacientes así, ¿no? Por eso mencionan acá la literatura que aproximadamente ese lo típico solamente es en un tercio de los pacientes, el resto generalmente hacen dolores atípicos. Pero como les digo, hay que siempre enfocarnos y hay que ver, ¿no? Examinar y poder determinar si es que corresponde o no corresponde pues a una insuficiencia, a una enfermedad arterial periférica, ¿no? Depende de dónde está la obstrucción, como ya hemos mencionado, es el dolor donde puede aparecer, ¿no? Generalmente cuando son dolores altos, nalgas, por ejemplo, puede haber dolor en nalgas, en cadera, ¿no? Eso a veces viene en diagnóstico diferencial con otras cosas, ¿no? Eso nos habla de una enfermedad alta, ¿no? Aortoilíaca, ¿no? Porque obviamente hay una obstrucción alta y que va a provocar isquemia, pues, de la zona también alta del miembro inferior, ¿no? Y luego, obviamente, si se presenta más distal, quiere decir que los territorios están más distalmente comprometidos, ¿no? Como mencionaron acá, está muy bien, y obviamente tiene que ver con el territorio anatómico arterial en que se va provocando las oclusiones, ¿ya? Avánzalo, por favor. Ok, muy bien, entonces acá igualmente, ¿no? Y es básicamente lo mismo en las divisiones clínicas según el nivel de la claudicación, lo que le he dicho, ¿no? En ortoilíaca, por ejemplo, claudicación en glúteos, en muslos, cuando es más abajo ilíaca, ya en muslo, pierna, femoropopliteo, ya obviamente ya más abajo en la pantorrilla, y oclusiones distales, pues ya en el pie, ¿no? Distal en el pie, y obviamente también siempre valoración de los pulsos es importante, porque de acuerdo también a donde encontremos los pulsos, ¿no? Presentes o ausentes o disminuidos, también vamos a tener una idea cuál es el territorio arterial que está comprometido, ¿no? Avánzalo, por favor, eso es importantísimo, ¿no? Y justamente después vamos a hablar, y yo siempre les he hecho desde el inicio, una evaluación vascular, ¿no? Tiene que ser siempre, siempre acompañada de la evaluación de los pulsos. De miembros inferiores, femoral, popliteo, tibial posterior, pedio, ¿no? Acá trajeron la clasificación efectivamente de la Fontaine y la clasificación de Rutherford, que son clasificaciones, son antiguas estas, pero todavía siguen siendo, se siguen aplicando para poder estadificar a nuestro paciente y dependiendo de lo que tenemos, ¿no? Poder enfocar, sobre todo también el tratamiento a realizar, ¿no? Entonces, acá viene la clasificación de la Fontaine, son 4 estadios. El estadio 1, que generalmente son pacientes asintomáticos, o sea, pueden tener ya un índice tobillo o brazo disminuido, pero son asintomáticos, no tienen ninguna molestia. El estadio 2, que viene generalmente, que se divide en 2A y 2B, ¿no? El 2, y esto va en función de la claudicación intermitente. El 2A, claudicación intermitente, bueno, acá me han puesto 150 metros. Había discusión hasta de 100 y 200, ¿ya? Particularmente lo que yo más uso, ¿no? Si ustedes revisan un poco las bibliografías, cambia un poco, pero yo generalmente lo aplico con más de 200 metros, ¿ya? O sea, un 2A es cuando el paciente claudica a más de 200 metros, ¿no? O sea, quiere decir que, ¿cuánto? 2 cuadras, ¿no? Que es más o menos la forma de medir. Porque el paciente no te va a decir cuántos metros, ¿no? Generalmente tú puedes tienes una idea de cómo sacarlo en función de las cuadras, ¿no? Y le preguntas, ¿no? O le dices, ¿sabes qué? A ver, camine y después de cuánto tiempo vas a presentar la molestia. Si es más de 2 cuadras, que es más de 200 metros, clasificamos como un estadio 2A, que es leve, ¿no? Y cuando es menos de 200 metros, ahí sí es algo mucho más grave, ¿no? O sea, si dices, sí, doctor, camino media cuadra y ya me comienza a aparecer la molestia. Ah, ya, eso es un mucho menos de 200 metros, es un estadio 2B, ¿no? Eso es en función a claudicación intermitente. El estadio 3, igualmente ya viene, en general el estadio 3 es dolor isquémico en reposo. O sea, el paciente no está caminando y está con dolor, ¿no? Sobre todo se intensifica más generalmente cuando hay más frío, ¿no? Por ejemplo, en las noches. Acá, por ejemplo, en Cusco, que hay pues periodos de helada y todo esto, yo generalmente los pacientes me dicen, sí, doctor, en la noche es mucho más el dolor, se intensifica más el dolor, justamente ¿por qué? Porque el frío causa vasoconstricción y obviamente lleva a empeoramiento del cuadro isquémico, ¿no? Entonces, el estadio 3 se puede dividir en estadio 3A, 3B, dependiendo de la presión sistólica en el tobillo, ¿no? Si es mayor o menor de 50 como punto de corte, se usa en algunos casos. Y estadio 4 cuando ya hay lesiones isquémicas, ¿no? Incluso algunas úlceras isquémicas, heridas isquémicas,
un 4A y 4B ya es gangrena, ¿no? Puede ser localizada o general, dependiendo cuando ya es mucho más avanzado, ¿no? Entonces, de acuerdo al grado que tengamos, básicamente también vamos a ver cuál va a ser nuestro tratamiento. Generalmente el tratamiento quirúrgico, generalmente a partir del estadio 2B para adelante, ¿no? Cuando ya comienza una claudicación intermitente que te incapacita o te disminuye la calidad de vida, hay que hacer generalmente pues una evaluación de imágenes. Acá, para que entiendan bien, generalmente para definir un tratamiento quirúrgico tenemos que hacer un examen de imagen, ¿no? O sea, cuando definimos tratamiento quirúrgico siempre tenemos que hacer o una arteriografía o un angioten o una angioresonancia. No solamente en estadio 4, sino desde el estadio 2B se puede hacer, ¿no? Para poder ver cuál es la parte anatómica, porque es importante. Una vez que definimos si es para operar, tenemos que definir qué cosa vamos a hacer. Si vamos a hacer una angioplastía, si vamos a hacer un bypass, y todo eso va en función de las imágenes que tengamos. ¿Ya? Avánzalo, por favor. La clasificación de Rutherford, que va de la mano, se equivale con Lafontaine. Generalmente este va en 6 estadios, del 0 al 6, 0 asintomático, 1 claudicación leve, 2 claudicación moderada, 3 claudicación severa o isquemia severa, 4 en reposo, y 5 y 6 que se equipara con el 4 de Lafontaine, ¿no? Cuando ya hay lesiones igualmente isquémicas ya en la piel, ¿no? Que puede... el 5 cuando son úlceras y el 6 cuando ya hay mucho más compromiso del miembro en este caso. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Isquemia aguda, bueno, eso básicamente ya lo hemos visto también en tema de emergencias. Generalmente una isquemia aguda es cuando se presenta pues una isquemia, ¿no? O sea, una disminución de la perfusión en la extremidad en forma en días a menos de 2 semanas y que puede comprometer rápidamente la vida, perdón, la viabilidad del miembro, ¿no? Generalmente puede haber puede ser una trombosis arterial aguda en pacientes que ya tienen, ¿no? Una insuficiencia arterial y se sobreagrega, ¿no? Lo que yo llamo crónica reagudizada, y pacientes que presentan una embolia aguda, ¿no? Que ya hemos visto, que eso sí es urgencia quirúrgica, que tiene que ser resuelta ya, porque el paciente no tiene colaterales para poder obviamente tratar de tener una viabilidad y que puede perder el miembro rápidamente, eso ya lo hemos hablado en el tema de emergencias, y que tiene que ser resuelto en las primeras 12 horas, ¿no? Generalmente eso ya no lo vamos a tocar ahora, sino ya eso ya tocamos en el tema de emergencias. Ahora vamos a ver más que nada la parte crónica, ¿ya? Avánzalo, por favor, pero de todas maneras siempre es bueno recordar, avánzalo. Y la isquemia crónica es la forma, como me dicen, la forma más avanzada de enfermedad arterial periférica, que se caracteriza por el dolor isquémico, ¿no? Que es un dolor intenso al reposo o cuando ya hay lesiones isquémicas cutáneas como úlceras o gangrenas, y generalmente es un paciente que ya tiene mucho más tiempo de evolución, ¿no? Generalmente se puede... bueno, acá mencionan de acuerdo a la presión que se tenga sistólica de los miembros, cuando se presenta dolor en reposo y cuando ya lesiones cutáneas, cuando hay mucho más compromiso, cuando hay mucho más disminución de la presión a nivel de tobillo, que se puede usar muchas veces, ¿no? Y la clínica, básicamente, pues el dolor pues es lo característico en enfermedad arterial, excepto efectivamente como en diabetes mellitus, porque en pacientes diabéticos hemos visto que es mucho el patrón neuropático, y a veces el patrón neuropático hace que el paciente no sienta dolor, ¿no? Pero generalmente sí hay un dolor intenso cuando los pacientes no son diabéticos, que es muy severo, porque el dolor isquémico es severo, es muy intenso. Generalmente no calma con cualquier analgésico, hay que usar opiáceos, ¿no? Hay que usar analgésicos muy fuertes para poder calmarlo, ¿no? Ahora, en las noches, como mencionan también, es más intenso porque hay más frío, ¿no? Cuando camina el paciente ni qué decir, ¿no? Generalmente eso nos habla que es un dolor de tipo isquémico. Y úlceras y gangrenas generalmente se presentan siempre de inicio en las zonas más distales. Como ven acá en el gráfico, generalmente la cianosis, la palidez, ¿no? Y la isquemia y la gangrena de los dedos es la zona más distal generalmente, y obviamente esto va comenzando a evolucionar, ¿no? Puede ir a gangrena húmeda, gangrena seca, ¿no? Y obviamente mayor complicación del miembro, ¿ya? Avánzalo, por favor. En diagnóstico, bueno, siempre la historia clínica, comenzar a ver pues todo lo que es antecedentes del paciente, si hay enfermedad cardiovascular, historia también, igual, factores de riesgo, lo que hemos conversado, y luego evaluar el dolor, ¿no? ¿Cuál es el dolor? Y de acuerdo al dolor, enfocarnos, ¿no? A ver qué tipo de dolor es, una claudicación, a qué distancia, como he mencionado acá, ver si hay algún tipo de lesiones, ¿no? Toda la evaluación
otros síntomas asociados, por ejemplo, ¿no? Acá la capacidad funcional también, si hay disfunción eréctil cuando son varones, cuando son el IRICH, por ejemplo, como ha mencionado Manuel, ¿no? En el IRICH se produce mucho lo que es la disfunción eréctil porque obviamente hay una disminución importante del flujo a nivel de las arterias que irrigan la parte genital, ¿no? Entonces todo esto enfocado siempre, cuando tenemos esto, comenzar a indagar y hacer toda una buena historia clínica y un buen examen físico también. Avánzalo, por favor. En el examen físico, bueno, igualmente acá hay un cuestionario de Edimburgo que Edimburgo generalmente va para ver si es una claudicación o no, ¿no? Y de acuerdo a eso, a dónde enfocarlo, ¿no? Que se puede aplicar en algunos casos y sí tiene mucha utilidad porque nos casi es muy sensible para poder diagnosticar enfermedad arterial periférica, ¿ya? Avánzalo, por favor. Acá, a ver, igualmente, en la evaluación clínica, el examen físico, siempre, como ya les vuelvo a repetir, hay que ocultar toda la parte vascular, no solamente miembros inferiores, sí que es lo que cuando viene un paciente, pero también ocultemos carótidas, ocultemos miembros superiores, perdón, hecho, examinemos, ¿no? Pulsos, ¿no? Pulsos humeral, radial, cubital, pulso carotido, porque un paciente que tiene una enfermedad arterial periférica de miembros inferiores puede también tener una enfermedad carotidia, puede por ahí tener una enfermedad de miembros superiores, podría ser mejor evaluar tanto al examen físico, a la palpación, y podría ser a la ocultación para encontrar soplos, ¿no? Porque obviamente los soplos también nos demuestran que hay una turbulencia, que hay el flujo, que la arteria no está libre y obviamente podemos apuntar a hacer algún estudio para poder evitar sobre todo alguna complicación posterior en el territorio arterial que está comprometido, ¿no? Avánzalo, por favor. Acá ya ni qué decir, ¿no? La inspección, bueno, determinada, pero la coloración, la temperatura es muy importante siempre. La temperatura en enfermedad arterial periférica es importantísima, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente nos determina, pues, de que haya, pues, si hay una frialdad, ¿no? No podemos ver exactamente si tenemos una enfermedad arterial que está comenzando, la temperatura es muy importante y ni qué decir los pulsos, ¿ya? Acá, por ejemplo, como menciona, la ausencia de pulso tibial posterior es el mejor discriminador efectivamente de isquemia crónica, ¿no? Y por eso es importante evaluar todos los pulsos, yo hemos hecho femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. Todos tenemos que evaluarlos, ¿ya? No solamente presencia o ausencia, sino también intensidad, ¿no? Si es una intensidad normal o está disminuido en cuanto a su intensidad, ¿no? Entonces, y si no tenemos pulsos femorales, ahí sí nos preocupamos, porque quiere decir que la obstrucción está alta, puede ser un Lerich, como hemos visto, y obviamente nuestro enfoque terapéutico tiene que ser mucho más rápido, porque ahí sí se compromete rápidamente la viabilidad incluso de los dos miembros, ¿no? Porque si tenemos un Lerich, la obstrucción está o en la aorta distal o en el inicio de las ilíacas, y no hay flujo para ninguna de las dos piernas, y puede haber un compromiso importante de la viabilidad de los miembros inferiores afectados, ¿no? Avanza, por favor, los pulsos importantes. El índice de brazo, que es el examen que generalmente usamos muy frecuentemente, ¿no? Hacerse una comparación entre la presión arterial entre el tobillo y el brazo, y obviamente se saca un cociente, ¿no? Y de acuerdo al cociente que obtenemos, avánzalo, por favor, más o menos definimos cuál es nuestra enfermedad arterial. Normal, generalmente es en 1 como promedio hasta 0.9, 0.9 hasta 1.2, menciona la literatura. De 0.9 para abajo ya podemos considerar una enfermedad arterial periférica, ¿no? Hasta de 0.9 hasta 0.5, de 0.9 a 0.7 es una leve, de 0.7 a 0.5 es una moderada, ¿ya? Y menos de 0.5 y en otros mencionan 0.4, ya consideramos una enfermedad arterial crítica o severa, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también para poder ir tomando ciertas decisiones. Tenemos obviamente moderada, severa, lo ideal sería hacer un examen de imágenes, ¿no? Una arteriografía, un angiotem, para poder ya enfocar cuál va a ser el tratamiento, si va a ser quirúrgico o médico nada más, ¿no? Avánzalo, por favor. Acá vienen igualmente otros métodos diagnósticos también muy válidos que se usan mucho. El ecodoppler arterial es muy importante porque detecta igualmente, ¿no? Las lesiones, se puede ver el porcentaje de obstrucción de las arterias, ¿no? Y obviamente también la flujometría Doppler para poder ver la gravedad y obviamente la localización, pues, de las lesiones isquémicas, ¿no? La angiografía por sustracción generalmente se usa cuando hacemos ya un procedimiento, una intervención quirúrgica, ¿no? ¿Ya? No se usa como rutina por la gran cantidad de contraste que usa, ¿no? Generalmente
generalmente lo hacemos cuando hacemos en el intraoperatorio, ¿no? Antes se usaba más, ahora ya mucho menos, porque el angioten y la angioresonancia prácticamente los han desplazado. Usan menos contraste y son exámenes que se están, como ya les he dicho, ¿no? Los software están mucho mejor y podemos tener mucho mejor imágenes para poder identificar sobre todo lesiones críticas y de acuerdo a eso para poder ver cuál va a ser nuestra estrategia de revascularización, porque eso es lo importante del angioten y la angioresonancia. Vemos el vaso, vemos las obstrucciones, vemos si tiene una buena salida para hacer un bypass, por ejemplo, o si tiene qué segmentos, la longitud de los segmentos para tomar una determinación de tratamiento, ¿no? Si es endovascular o si es abierto, ¿no? Eso es importante a la hora de hacer un angioten o un... Avánzalo, por favor. Ok, pues las pruebas de laboratorio que siempre se tienen que pedir, acá todo lo que es la parte de glucosa, perfil lipídico, para ver pues si el paciente también es diabético, si tiene una dislipidemia, todo lo que podemos hacer, que esto sí, lo vamos a avanzar un poquito, avánzalo. Algoritmo de tratamiento, bueno, básicamente ya hemos estado conversando, ustedes lo van a revisar un poco más en detalle, ¿no? Avánzalo, por favor. Pero básicamente para mencionar, como ya hemos visto, la clasificación de gravedad, ¿no? De Rutherford-Lafontaine nos enfoca asintomático y cuadros isquémicos relativamente leves, generalmente con tratamiento médico, ¿no? A partir de cuando hay claudicaciones ya severas o ya dolor en reposo, o ya lesiones isquémicas, tenemos que hacer siempre eso más o menos es el resumen del algoritmo, ¿no? Ya un ecodoppler arterial, un angioten, una angioresonancia, para poder determinar si este paciente va a requerir un tratamiento quirúrgico. Generalmente sí, va a requerir un tratamiento quirúrgico de revascularización, que puede ser endovascular o puede ser abierto, como han mencionado sus compañeros. En tratamiento médico, que también siempre, todo paciente, así se ha sometido a una cirugía, tiene que recibir un tratamiento médico, enfocado primero, como menciona acá, en los cambios en el estilo de vida, mejorar la dieta, hacer ejercicio, dejar el tabaquismo, bajar de peso. Todas estas cuestiones siempre, acuérdense que son importantes para poder mejorar, pues una enfermedad pues que afecta todo el metabolismo, ¿no? Y que mejorando estos factores de riesgo, pues también mejoramos o disminuimos la progresión de la enfermedad, ¿no? Avánzalo, por favor. Acá modificación de factores de riesgo, ¿no? Y luego tratamiento farmacológico, ¿no? Tratamiento farmacológico generalmente, acá por ejemplo han mencionado, ¿no? Cuando hay una claudicación que no es muy limitante, podemos iniciar un medicamento como el cilostazol. El cilostazol es un medicamento que tiene acción vasodilatadora y también dice que tiene cierto efecto antiagregante plaquetario, ¿no? Es un vasodilatador arterial distal que se usa mucho, es efectivamente el fármaco que mejores resultados ha tenido en cuanto a mejorar lo que es la claudicación. Generalmente se da 100 miligramos 2 veces al día, ¿no? Y obviamente el paciente tiene que también comenzar a caminar, tiene que comenzar a hacer, ya tiene que comenzar a hacer ejercicio, caminar. Yo, cuando tengo pacientes con insuficiencia arterial, generalmente aparte de los tratamientos farmacológicos, les digo que caminen, ¿no? Nunca podemos restringir a un paciente. Tenemos que siempre decirle que camine, lo que se llama terapia de marcha, ¿no? El paciente comienza a caminar y todas sus colaterales comienzan a estimularse, a formarse para poder mejorar cada vez más su claudicación, ¿no? Entonces, el cilostazol es muy importante. Si hay mejoría, podemos quedar con tratamiento médico, y si no hay mejoría también, obviamente ya hacer un examen de imágenes sí o sí, para poder probablemente hacer un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Avánzalo, por favor. Tratamiento farmacológico, acá tenemos, se usan las estatinas, fármacos hipolipemiantes, las estatinas de todas las generaciones, atorvastatina, simvastatina, pravastatina, rosuvastatina, que es la de las últimas generaciones, ¿no? Fármacos antitrombóticos, como antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, se puede usar, también se usan, antihipertensivos también en algunos casos, dependiendo del paciente que tengamos. Acá están las recomendaciones que tenemos con el uso de fármacos. Avánzalo, por favor. Y luego, ya hemos visto el cilostazol, acá faltó un poco la pentoxifilina, que también se puede usar. Es un fármaco que tiene ese efecto hemorreológico, ¿no? Y que generalmente también con el cilostazol se pueden potenciar ambos y podemos mejorar también lo que serían los síntomas de claudicación. También el tratamiento farmacológico va enfocado a mejorar, ¿no? la calidad de vida, a mejorar lo que es la claudicación y obviamente evitar la progresión de la enfermedad, pero nunca va a desaparecer pues el trombo, ¿no? Eso ya lo haremos con un tratamiento quirúrgico, ¿no? O ya con una revascularización como estamos mencionando, ¿no? Entonces,
Acá es importante, esta clasificación que me han traído es la clasificación del Task Force 2, que les mencioné, que tiene diferentes patrones anatómicos. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, vean en lesiones arteriacas, del A al D, ¿no? Vean, de acuerdo a las lesiones que tengan, ¿no? Clasificamos, puede ser tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, ¿no? Y generalmente, como mencionaron acá muy bien, su compañera mencionó muy bien, ¿no? Generalmente el tipo A es endovascular sí o sí, el tipo D es abierto sí o sí, y B y C, el B tira más para endovascular y el C tira más para abierto, pero igual puede haber también algunos individualizaciones de casos y resoluciones, ¿no? Entonces, eso también lo van a revisar, ya todo está indicado ahí, está muy bien, ¿no? Por ejemplo, para que el A, ¿no? Una estenosis unilateral o bilateral de la arteria ilíaca común o ilíaca primitiva, ¿no? O estenosis unilateral o bilateral mayor de 3 centímetros de la arteria ilíaca externa, ¿no? En estos casos son segmentos más cortos, ¿no? Generalmente, en las ilíacas el paciente se puede beneficiar con una angioplastía, ¿no? En estos casos, ¿no? Y B ya va involucrando un poquito más de tipo de distintas lesiones. También se puede hacer endovascular, ¿no? Preferentemente endovascular, pero ya C y D generalmente más ya cirugía abierta, ya no hacer una angioplastía, sino hacer un bypass, por ejemplo, ¿no? Un bypass aortofemoral, aortobifemoral, ¿no? Por ejemplo, miren en el D, un Leirich total con aorta distal, ¿no? Y con compromiso de las dos ilíacas primitivas, ya pues acá no hacer una angioplastía, sino hacer una derivación tipo un bypass aortobifemoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a la clasificación de TAS a ver en cuál es el tipo de lesiones y sobre todo para ver qué tratamiento le podemos dar. Eso sería en segmento aortoilíaco y también hay en segmento femoropopliteo que está al otro costado, igualmente con las características de lesiones que ustedes lo van a revisar y según ¿no? Generalmente lesiones, estenosis más pequeñas, ¿no? De menos de 10 centímetros, todavía se puede hacer con angioplastía, o sea, con endovascular, y lesiones más extensas, de mayor de 20 centímetros, ya generalmente hay que hacer, pues, un bypass, una cirugía de revascularización convencional. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Igualmente acá, ¿no? Cuando se hace endovascular, cuando se hace abierta, generalmente cuando pues tenemos abdómenes hostiles, por ejemplo, ¿no? Generalmente pues hay que ser endovascular, ¿no? Cuando tenemos acá, generalmente las lesiones suprainguinales, ¿no? Se puede hacer injertos, pues son vasos gruesos, que tranquilamente se puede hacer buenas derivaciones. Cuando son infrainguinales, o sea, de la ingle hasta la rodilla, puede ser, ¿no? Angioplastía dependiendo de la extensión de las lesiones o puede ser bypass. Y ya cuando son lesiones infrapoplíteas, generalmente va mucho mejor lo endovascular, ¿no? Porque hacer un bypass un poco más distal, hay más posibilidad que fracase el bypass, que se cierre, que se tape, los vasos son más difíciles de manejar y generalmente se puede hacer con angioplastía también dependiendo de la extensión de casos, ¿no? Hay que avanzarlo, por favor. Ok, bypass, eso es importante, ¿no? Que mencionó su compañera. Para hacer un bypass, ¿no? En cirugía abierta, como por ejemplo algunos han tenido oportunidad de poder ver, aunque fue un extraanatómico, y creo que pudieron ver un anatómico, no recuerdo bien, ¿no? Tenemos que tener un vaso, la anastomosis distal, como menciona acá, tiene que siempre, las dos anastomosis, siempre hay que hacerlo en arteria relativamente sana, sin muchas placas. Tenemos que hacer siempre en una anastomosis, una sutura, no en una arteria que esté calcificada. Por eso, cuando nosotros hacemos un bypass, por ejemplo, ven acá en el esquema, acá por ejemplo, es un bypass, parece que es un femoropopliteo, ¿no? Supragenicular, ¿no? Vemos que primero tenemos, como le explicaba ayer justo hice un caso como este, igualito, con injerto lo hice, ¿no? Una señora, primero hay que disecar el segmento distal de la arteria, en este caso de la poplitea supragenicular, ver cómo está. El año pasado entré a operar un paciente y encontré una arteria tan calcificada que no pude hacer un bypass y lo tuve que cerrar, porque era una piedra, de verdad era una piedra, era una cosa dura que era la arteria. Obviamente ahí ni siquiera se puede hacer una anastomosis, no tendría que sacar todo, remover todo, pero resgarraría la íntima y todo, y no está pues indicado eso, ¿no? Entonces, siempre hay que evaluar la arteria distal, ver cómo está. Si tiene una buena zona, libre de enfermedad,
¿no? Una zona blanda, que nos llamamos nosotros, podemos hacer ahí una anastomosis. Igualmente en la arteria proximal, que sería la femoral, en este caso también siempre hacer la anastomosis en una zona de arteria sana. Y sobre todo cuando abrimos la arteria distal, tenemos que ver que venga un flujo retrógrado. Cuando uno abre para hacer una arteriotomía longitudinal, abre, tiene que venir un poco de sangre, tiene que venir un retorno para poder hacer un buen bypass que funcione. Si no viene nada, ¿no? Preferentemente no hacer nada, porque es una arteria que tiene tanta resistencia que uno haciendo el bypass prácticamente esa se va a tapar en 1 hora, 2 horas, ¿ya? Y obviamente, como menciona acá, ya ese es el punto de vista anatómico, como estoy mencionando en el 1 y el 2, y en el 3, que obviamente las condiciones sean adecuadas para que el paciente pueda ser operado, ¿no? Siempre un riesgo-beneficio, más para beneficio, ¿no? Que el paciente no tenga muchas comorbilidades, ni sean pacientes con muy alto riesgo quirúrgico, ¿no? Preferentemente en esos casos hacer una cirugía endovascular que tiene mucho menos morbimortalidad. Avánzalo, por favor. Hacerlos un poquito. De tipo de bypasses, los bypasses anatómicos que siguen el eje anatómico, ya hemos visto el aorto femoral, el aorto bifemoral también puede ser, femoropopliteo, femorotibial, ayer hicimos un femoropopliteo, ¿no? Subclavio humeral también se puede hacer, y los extraanatómicos, como ven en el costado, algunos tuvieron oportunidad de ver un bypass extraanatómico, por ejemplo, un axilofemoral o un femorofemoral. No son que no tienen el eje anatómico, pero se pueden hacer en algunos casos. Por ejemplo, el caso que operamos, no sé si se acuerdan los que me acompañaron esa vez, era un paciente que tenía un riesgo quirúrgico bastante alto, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer un extraanatómico porque si entrábamos a cavidad abdominal, el paciente se iba probablemente ya a complicar, encima creo que era negativo de grupo sanguíneo, ¿no? O sea, iba a ser muy complicado y por eso preferimos hacerle un extraanatómico como el que están viendo acá en la imagen, ¿no? Que es un axilo femoral, ¿no? Que se usa mucho, sobre todo en pacientes que tienen abdómenes hostiles o que tienen alto riesgo quirúrgico. Claro, la patencia del injerto es menor que un anatómico, pero en algunos casos, para poder salvar pues los miembros y teniendo pues en cuenta también el pronóstico del paciente, se puede utilizar. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avanza, le pongo la técnica, bueno, las técnicas ha mencionado bien su compañera, las anastomosis vasculares, lo que más usamos son los términos laterales, ¿no? Acá si ven al costado en el esquema, ¿no? La término lateral, al costado ese es término terminal, ¿no? Cuando ponen las arterias, dependiendo del caso se puede usar, pero la término lateral al costado, con tu cursor. Esa es la término lateral, ¿no? Terminal de vena, en azul la vena y la arteria que está lateral, ¿no? Es una anastomosis, lo más clásico, lo que más se usa. Ayer he hecho esas anastomosis en los 2 pacientes. En la semana pasada hice una paciente, hice un femoropopliteo infragenicular, ¿no? Y una paciente diabética, y le pusimos una vena safena invertida, ¿no? Y la anastomosis fue igualita como están viendo en el esquema, es lo que más se usa. La lateral, en casos muy, se mencionó su compañera, en casos, por ejemplo, anastomosis por tocaba o fístula ortopulmonar, pero en periférico, generalmente lo que más usamos es término lateral. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo rapidito. La patencia de los injertos, porque generalmente más patencia tenemos cuando se hace con vena safena, ¿no? Y dentro de los injertos sintéticos, dependiendo del injerto que tengamos, se puede usar PTFE o Dacron, también tenemos buena patencia, ¿no? Buena permeabilidad, pues, del bypass. Como yo digo a los pacientes, avánzalo por favor, los bypasses no son eternos, ¿no? No van a durar toda la vida, pero sí pueden tener relativamente un buen tiempo para poder formar una circulación colateral. ¿Ya? El tratamiento endovascular, creo que también ya hemos hablado antes, las famosas angioplastías. ¿Qué es la angioplastia? Es introducir un catéter por dentro de la arteria con una guía y luego inflar un balón. Nuestro compañero mencionó muy bien acá en el esquema, ¿no? Y se infla el balón y eso inflado rompe pues todo lo que es la placa teromatosa que está provocando la obstrucción. ¿Ya? Muy bien. A ver, avánzalo por favor un poquito. Acá también ha traído varios esquemas, ¿no? Igualmente de trombectomía por aspiración, de aterectomía, que existe en el mundo. Acá no tenemos lastimosamente todavía estas cosas, pero se usa, ¿no? La idea es, pues, poder remover los ateromas, aspirarlos, ¿no? Hacer aterectomía para poder disminuir, pues, pero hay que tener cuidado también que esto puede lesionar más el endotelio y puede haber reestenosis. Por eso generalmente las angioplastías que se realizan se hacen con stent, ¿no? Se coloca un stent y algunos estén medicados incluso para poder evitar la reestenosis. Es el problema de estos procedimientos endovasculares, que se puede provocar una reestenosis por un mecanismo inflamatorio secundario pues al daño endotelial que se produce. Avánzalo, por favor. La trombotomía mecánica percutánea también, ¿no? Como yo lo describió muy bien, ¿no? Con esquemas muy bien descritos, ¿no? Cómo se realiza y
medidas que se pueden usar, que se usan también en la actualidad, ¿no? Y que obviamente, de acuerdo al caso que tengamos, se pueden ir acá, ¿no? Con una trombectomía, como el coágulo se va rompiendo, ¿no? Que es como un triturador, ¿no? Se aspira y se va limpiando pues las arterias, ¿no? ¿Ok? Muy bien, el esquema que mencionó su compañero está bastante bien, avánzalo por favor. Crioplastía, igualmente, se usa acá el óxido nitroso para poder tener una mejor vasodilatación, ¿no? Del vaso endoluminal, avánzalo por favor. Todo enfocado a la terectomía también que mostró, todo enfocado pues a mejorar y evitar sobre todo la reestenosis, ¿no? Toda la terapia endovascular apuntado en obviamente romper lo que es las obstrucciones y evitar la reestenosis. Avánzalo por favor. El Ehrlich, bueno, avanzaremos un poquito rápido aquí al Ehrlich, ¿no? Ya más únicamente es una obstrucción alta, ¿no? Generalmente una triada perdón, una obstrucción a nivel de aorto ilíaca, puede ser aorta distal o de dos ilíacas, y generalmente va con una clásica triada, ¿no? Clínica, que es la claudicación, impotencia y disminución de pulsos periféricos, ¿no? Entonces, generalmente eso, el dolor, ¿no? Que se puede provocar también, que se produce, que se presenta, es a nivel de la parte, de la parte glútea, ¿no? La parte de las nalgas, ¿no? Que es característico en ese tipo de enfermedad. Avánzalo, por favor, que generalmente involucra una oclusión de la aorta distal o de las dos ilíacas, inicio de las dos ilíacas primitivas, ¿ya? Los factores de riesgo, la incidencia, bueno, ya mencionó su compañero, los factores de riesgo igualmente que en enfermedad arterial periférica, avánzalo, por favor, avánzalo. La clasificación acá para TAS2, ¿no? ¿Cuál sería el Ehrlich? De acuerdo a las formas anatómicas, como ha mencionado su compañero, muy bien, avánzalo. Bueno, eso ya es la clasificación de TAS, ya que también lo van a revisar, ya lo hemos mencionado, avánzalo por favor. Manifestaciones clínicas, ¿no? Ya sabemos la claudicación, que puede ser claudicación desde la parte glútea, ¿no? Y la parte del muslo igualmente, dolores miembros inferiores, que puede incluso ser en el reposo, y también ya lo hemos visto, avánzalo por favor, avánzalo. ¿No? Disfunción eréctil, lo que es la parte de impotencia, ausencia de pulsos, sobre todo acá ausencia de pulsos femorales. Cuando tengo un paciente que no tiene pulsos femorales, he tenido muchos casos, ahí tengo que preocuparme porque tranquilamente el puesto puede ser un Ehrlich, ¿ya? Avánzalo. Diagnóstico, igualmente índice tobillo-brazo, Doppler y lo que sería el angioten y la angioresonancia. Avánzalo, por favor, avanza un poquito rápido, por favor, que tengo ya. Bueno, acá avanzamos un poco más rápido, vamos a ver un poco de arteriografía. Hemos visto acá en la flecha, mira, punto, en la flecha blanca, cómo es la obstrucción a nivel de la aorta, ¿no? Aorta media, se podría decir, ¿no? Avánzalo. Avánzalo, por favor. Y tratamiento, bueno, la parte médica, que ya lo hemos hablado, y la parte quirúrgica, ¿no? Cuando ya tenemos que, dependiendo de las lesiones anatómicas, si es endovascular o cirugía abierta. Y acá también entra la clasificación de TAS para segmento aortoilíaco para enfocarnos al tratamiento quirúrgico a realizar. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Y igualmente acá, manejo abierto, ¿no? En TAS generalmente C y D, podemos hacer bypass aortofemoral o aortobifemoral o aortobiliaco, ¿no? En arterectomías en algunos casos, y el endovascular, cuando tienen las condiciones anatómicas, van más en TAS A y B, ¿no? Eso también está en esquema y está bastante, lo han explicado bastante bien. Avánzalo, por favor. Muy bien. Ok, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Está muy bien la exposición, felicito a los expositores. Disculpen con la hora, ¿no? También a las 9 ya tengo algo que hacer. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, por favor, a lo mejor en otra sesión lo mencionamos y ya acabamos la clase de hoy día, ya, y quedamos coordinados para la siguiente clase, pues, que es cardiopatías congénitas. El grupo respectivo, por favor, me van enviando su material para irlo revisando. Muy bien, muchas gracias por su atención, gracias a los expositores, y ya nos encontramos para la siguiente clase. Tengan buen día, cuídense. Gracias, doctor. Ok. Gracias, doctor. Buenos días. Nos vemos.